Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 29. Manos que ayudan y dedos indiferentes. Ubicación: Ciudad República. Cuando Asami desembarcó del barco de Barrick y vio a la jefa Beifon y a su maestro en el muelle, pensó, uy. La jefa Beifon podría tener una excusa para estar allí, pues había un baúl de la policía cerca y prisioneros con ropas de la tribu Agua siendo escoltados dentro. Pero el hecho de que Naruto estuviera allí, con ambas manos en la empuñadura de su espada, Asami había aprendido a intuir su enfado por la posición y el número de manos que sostenía en el arma, le hizo saber que estaban en apuros. Cuando comenzaron a acercarse al grupo, ella tragó saliva y trató de mantener la calma. Había razones para lo sucedido, solo necesitaban explicarlas sin perder los estribos. Se aferró a esa creencia mientras los dos adultos se detenían frente a Korra y Mako. Bienvenida a casa, Avatar, le dijo Lin a Korra antes de añadir sarcásticamente. Gracias por empezar una guerra. Yo no empecé ninguna guerra, replicó el Avatar a la defensiva. Oh, estamos muertos. Se lamentó Asami. Estamos completamente muertos. Bueno, sí, pero es más complicado de lo que lo haces parecer, añadió después. Mueves los labios, pero solo oigo excusas, comentó Naruto. Ella lo fulminó con la mirada, pero él solo arqueó una ceja en respuesta y ella se calló. Mako, quiero que vuelvas a patrullar, ordenó Lin al maestro Fuego, hablándole como una jefa a su hombre. Esta noche habrá una marcha por la paz de la tribu Agua del Sur. Te necesito allí para asegurarme de que las cosas no se descontrolen. Soy todo tuyo, dijo al instante. Yo también iré, dijo Korra. La gente del sur necesita ver que el Avatar está de su lado en la lucha contra los invasores del norte. Si mostraba su apoyo, conseguir las tropas que necesitaba podría ser mucho más fácil. Genial, eso debería calmarlos, comentó Lin sarcásticamente. Lin, no estás ayudando en nada, le dijo Naruto. Ya está bastante mal como está. No los miró al decir esas palabras, pero todos sabían a quién culpaba. Asami hizo una mueca y Korra volvió a fulminarlos con la mirada. La jefa puso los ojos en blanco. Tengo que volver al trabajo. Se dio la vuelta y regresó al muelle, dejándolos a todos allí. Tal vez deberías quedarte al margen, le dijo Mako a Korra una vez que su jefa estuvo fuera de su alcance auditivo, al menos de lo que él creía que era su alcance auditivo. Se giró para mirarlo, sorprendida por lo que dijo. ¿Qué? Le preguntó. Creo que tu presencia apoyando abiertamente a una de las partes solo empeorará las cosas, le explicó. Podrías al menos intentar parecer neutral. No soy neutral. El norte invadió mi hogar. La única razón por la que estoy aquí es para conseguir que la República envíe tropas para ayudar al sur. Sully ya ha programado una reunión para nosotros con el presidente Raiko mañana, le dijo Barrick, saliendo del traje de oso junto con su asistente. Los convenceremos. ¿Sensei no va a decir nada? Preguntó Asami a Naruto. ¿Debería? Preguntó él. Me queda claro que el Avatar no escucha bien, sobre todo cuando le dicen algo que no le gusta y enseguida exclama, al diablo con eso. Miró fijamente al Avatar en cuestión al decir esas palabras. ¿Lo sabe? Se preguntó Korra. ¿Cómo? Da igual, tengo que ir a trabajar, dijo Mako, siguiendo a su jefe por el muelle hasta el embarcadero. ¿Hay alguna lección hoy? Preguntó Asami a Naruto. No, pero espero un informe oral sobre lo sucedido en el Polo Sur antes de que anochezca. Entendido, respondió. Mientras tanto, iré a ver cómo está mi fábrica. Ella también caminó por el muelle, seguida a paso más lento por su maestro. Voy a averiguar qué es esa marcha por la paz, decidió Korra. Naga la siguió mientras se alejaba. Y me muero por una pedicura, exclamó Barrick. Junto con Sully, caminó por el muelle. Lamentablemente, en todas sus decisiones no tuvieron en cuenta a la persona que quedaba. Entonces, ¿qué debería hacer? Les preguntó Bolin a todos, con Pabu en su posición habitual, alrededor de su cuello. No lo sé, Bolin, dijo Mako sin siquiera mirar a su hermano. Piensa en algo. Eso no le sirvió de nada y seguía allí de pie en el muelle como un niño huérfano. Pero entonces Barrick se volvió y lo miró. Oye, chico, le dijo al maestro Tierra mientras se aferraba a él al instante, ¿alguna vez has visto Ciudad República de noche? Claro, vivo aquí, respondió mientras Pabu se acurrucaba dentro de su camisa y chaqueta. ¿De verdad lo has visto? Preguntó el hombre de negocios, inclinándose para mirarlo con recelo. ¿No? Preguntó con tono interrogativo, sintiendo que decir que sí no zanjaría el asunto. Eso pensaba, dijo Barrick con una risita.
Vamos. Agarró a Bolin y corrió por el muelle hasta el embarcadero. Sully ni siquiera pestañeó cuando su jefe pasó a toda velocidad. Simplemente lo siguió. Ubicación: Polo Sur. El general, con el puntero en la mano, se inclinó sobre el mapa, de pie en el aposento privado del jefe. Tonrak y los rebeldes están atrincherados aquí, en las colinas a las afueras de la ciudad, le dijo a su jefe, transmitiéndole los últimos informes de inteligencia de sus hombres. Déjalos, le dijo Unalaq. Mi hermano no representa ninguna amenaza para nosotros allá arriba. Refuerza la seguridad alrededor del portal espiritual. Mantenerlo a salvo es nuestra máxima prioridad. Sí, señor. Dijo con un gesto de despedida. Se giró hacia la puerta y caminó. La abrió y se encontró con los gemelos del jefe esperándolo detrás. No fueron los gemelos en sí lo que lo hizo estremecerse, los espíritus sabían que los conocía bien. Más bien, fue porque Eska aún llevaba su traje de novia y su maquillaje estaba corrido por toda la cara, pero su rostro reflejaba una furia evidente. Se abrió paso entre ellos con sigilo y se alejó a paso ligero pero discreto. Unalaq no perdió tiempo con palabras cuando sus hijos entraron en la habitación, cerrando la puerta tras ellos. Necesito que ustedes dos vayan a buscar al avatar. Ella es la única que puede abrir el portal espiritual del norte. Pero padre, respondió Desna, confundida, usted le dijo a Korra. Le dije a Korra lo que pensé que necesitaba oír, interrumpió a su hijo. La encontraré, dijo Eska con la rabia de haber sido plantada en el altar. Me robó a mi marido. Había intentado alcanzar la nave, pero era demasiado rápida y pronto la perdió de vista. Cuando lo hizo, su furia desató un tsunami. No sabía a dónde lo había enviado y, francamente, le daba igual. La necesito viva, le dijo Unalaq. Suspiró derrotada y asintió con un de acuerdo. El jefe de las tribus Agua observó a sus dos hijos. No era la primera vez que deseaba que no fueran sus primogénitos. No los odiaba abiertamente. Sus habilidades de control del agua superaban con creces a las de los demás, incluso a las de Katara en su mejor momento, y solo eran superadas por las del avatar. Aprendían bien y rápido, y obedecían las órdenes sin inmutarse. Eran, sin duda, dignos hijos del jefe, pero a veces solo podía mirarlos con decepción. No eran los hijos, ni siquiera el hijo que él había deseado. Conocía su destino. Se suponía que sería el padre del nuevo avatar. Así se había proclamado. Se había asegurado de que así fuera, permaneciendo al lado del avatar Aang, aprendiendo todo lo que pudo del hombre al que debía conocer, permitiendo que lo viera como a otro hijo, sin duda lo admiraba como a otro padre. Estuvo junto al lecho de muerte del avatar Aang hasta su último aliento y estaba seguro de que había sido lo último que el avatar vio. Cuando su esposa anunció su embarazo apenas un año después de la muerte del avatar Aang, él se llenó de júbilo. Estaba convencido de que el avatar dormía bajo su corazón, esperando regresar al mundo. Cuando nacieron los gemelos, tuvo la certeza de que uno de ellos era el avatar, o incluso ambos. Cuando empezaron a demostrar su dominio del agua en cuanto aprendieron a caminar, convocó al Loto Blanco al Polo Norte para mostrarles a sus hijos. Cuando encontró a Sokka y Naruto con ellos, su alegría se agrió por un instante, pero no se dejó vencer. Quizás no se llevarán bien, pero el avatar ya era adulto y, bajo su dirección desde las sombras, la orden de los parangones tendría que disolverse. Todo eso le pasó por la cabeza mientras examinaban a sus hijos. Pero sus planes y su alegría se desvanecieron cuando Naruto y Sokka declararon que ninguno de sus hijos era el avatar reencarnado. Y todo se convirtió en cenizas cuando supo que el hijo de su hermano era el avatar. No lo entendía. Se suponía que el avatar era su hijo. Pero era inútil discutirlo. Solo significaba que sus planes tendrían que reorganizarse. Que su sobrina fuera el avatar no suponía ninguna diferencia a largo plazo. Mientras pudiera controlarla y entrenarla en lo que él quería que aprendiera para que le hiciera caso, todo saldría bien. Y así fue, tal como él esperaba, aunque solo fuera por un breve tiempo. Ahora ella estaba en su contra, pero él aún la necesitaba. Y aún así, hubo momentos en que imaginó que Korra era su primogénita en lugar de Desna y Eska. Habría sido una orgullosa mujer de las tribus del norte y él se habría sentido orgulloso de llamarla hija, mucho más que a las gemelas que le habían dado. Sabía que si ella hubiera sido su hija en lugar de la de Tonrak, todo habría salido como él quería, sin que nadie se interpusiera. Ni siquiera los parangones habrían podido detenerlo, no en esta época en la que el misticismo de su orden se estaba desvaneciendo. Pero no era así, y tendría que arreglársela solo. Ubicación: Tierra de la Primavera.
Atención, por favor, anunció la voz por el intercomunicador del tren, captando la atención de los pasajeros. Atención, por favor. El tren llegará a la estación de Wintersend en 5 minutos. Por favor, asegúrense de tener todas sus pertenencias consigo antes de bajar del tren y de tener su billete. Cuando el intercomunicador dejó de sonar, todos comenzaron a guardar su equipaje, metiendo sus cosas en bolsas y mochilas, colocándolas en lugares de fácil acceso para poder agarrarlas cuando el tren se detuviera. Ya notaban que disminuía la velocidad. Supongo que eso significa que se acabó la siesta, dijo Tsukiko, sentada en su asiento junto a la ventana. Miró hacia los otros asientos donde Arashi dormía plácidamente, con su abrigo cubriendo su cuerpo como si fuera una manta. ¿Vas a despertarlo?, preguntó Hiro desde donde estaba sentado junto a ella, observando también a su compañero de equipo dormido. Solo si no tengo más remedio, respondió. ¿Qué se supone que significa eso? Vivo con este tipo. ¿Sabes cuántas veces estoy despierta cuando él duerme? Esta es una oportunidad única y no la voy a dejar escapar. ¿Te han dicho alguna vez que eres una persona muy rara?, le preguntó finalmente. Yo lo habría atribuido a tu amabilidad al ver cómo se encuentra desde que nos dieron la extensión de la misión. Recordó cómo el rostro de Arashi palideció cuando el Hokage les contó que el señor Saito había quedado tan impresionado con ellos que se ofreció a extender la misión para que pudieran seguir al equipo a su siguiente locación de rodaje, en el país de la primavera. Él y Tsukiko estaban totalmente de acuerdo, pero Arashi parecía preferir huir y esconderse. ¿Cómo podría ser amable con él si es él quien recibe un trato especial?, replicó ella. Al principio, durante los días de rodaje en el pueblo, quizá le pareció gracioso que Arashi tuviera poder sobre el equipo y que no le gustara la idea. Había intentado involucrarlos en los asuntos de los altos mandos, pero mientras que Hiro tal vez lo hubiera aceptado, ella simplemente se rió y le dijo que volviera a lo suyo. Todo cambió cuando subieron al tren y a Arashi le ofrecieron inmediatamente ir a primera clase con su sensei, mientras que ella y Hiro se quedaron en clase turista. Ella se enfureció en silencio mientras Arashi intentaba protestar, incluso cuando lo ignoraron y lo ayudaron a subir a primera clase, con Rin Sensei siguiéndolos con una sonrisa divertida. Regresó 2 horas después, alegando que era lo más pronto que podía irse, y se quedó dormido enseguida. Ella no se dio cuenta de que se veía muy incómodo y que incluso estaba sudando hasta que Rin regresó 1 hora después y comentó sobre su aspecto. Sintió lástima por él, pero aún le molestaba el favoritismo. Ustedes saben que tiene que despertar, dijo Rin desde donde estaba sentada en el siguiente grupo de sillas detrás de ellos. Lo sabemos, sensei, respondió Tsukiko. Entonces, despiértalo. No lo voy a hacer. Levantó las manos para dejarlo claro. ¿Y por qué no?, le preguntó el Jounin. Tiene que ver con que ella sea amable con él y esté despierta mientras él duerme, intentó explicar Hiro. Pero incluso al pronunciar esas palabras, le resultaban extrañas, como una especie desconocida que le sabía mal. Su sensei le dirigió una mirada penetrante. Ajá. Son sus palabras, no las mías, insistió, señalando a su compañera de equipo. Tsukiko, despiértalo, le dijo a su alumna con una voz que tenía la autoridad que no admitía discusión, acompañada de una mirada que la respaldaba. Estuvo tentada de negarse, pero la mirada y la voz no delataron su intención. Vale, de acuerdo, dijo, rindiéndose con un suspiro y un gesto de fastidio. Se volvió hacia los asientos de enfrente y se inclinó, poniendo una mano en el hombro de Arashi. Oye, Paleto, es hora de despertar, le dijo, sacudiéndole el hombro. Pensó que le costaría mucho más despertarlo, pero, al final, se despertó con el primer movimiento. ¿Ya llegamos?, preguntó con un quejido somnoliento, estirándose como un gato antes de incorporarse con normalidad. Su abrigo cayó sobre su espalda y ni siquiera se molestó en recogerlo. 5 minutos para salir, le dijo Rin. Asegúrense de tener todo lo que necesitan, los 3. Asintieron y se pusieron manos a la obra. Fue un trabajo rápido, ya que habían viajado ligeros de equipaje, una lección que les habían inculcado en la academia, y que sus familias habían reforzado. Solo llevaban una mochila por persona, sus cartucheras y fundas. Estas 2 últimas habrían sido difíciles de subir al tren si Rin no les hubiera mostrado a los guardias de la estación el pase que les había dado el Hokage. Con solo ver el pase y las cintas para la cabeza, les dieron el visto bueno. Arashi se estaba poniendo el abrigo cuando el tren se detuvo por completo. Atención, por favor, anunció el locutor. Hemos llegado a la estación fin de invierno. Todos los pasajeros, por favor, desembarquen. Esta es la última parada.
Las puertas del final del vagón se abrieron y la gente comenzó a dirigirse hacia ellas, convirtiendo el centro del vagón en un caos durante un par de minutos. ¿Eh? ¿No se supone que ya nos íbamos?, preguntó Tsukiko mientras observaba a las demás personas levantarse e intentar colarse en la fila de salida. Sí, dijo Rin. A diferencia de sus alumnos, ella estaba relajada en su silla, esperando a que se calmara la confusión. Entonces, ¿por qué no lo estamos? ¿De verdad quieres meterte en ese lío ahora mismo?, preguntó, señalando la fila. Tardaremos más en salir si lo intentamos ahora. Pero si esperamos, la fila se acorta y podremos pasar más fácilmente. Eso suena plausible, comentó Hiro. Facilitaría mucho salir del tren. Guardó mentalmente ese pequeño consejo para siempre. Y aquí seguimos, sentadas, dijo su compañera con exasperación. Si hubiera estado de pie, se habría dejado caer en el asiento. En vez de eso, se conformó con despeinarse con la respiración. La paciencia es una virtud, Tsukiko, le dijo Rin. ¿Nunca has asistido a una de las cenas del clan?, respondió, dejando caer su cabello y luego volviéndolo a levantar con el movimiento. En realidad, sí. Cuando tu padre y yo teníamos tu edad. Sí, cuando el Rikudo Sennin estaba vivo, comentó con un tono algo grosero. Disculpa, ¿qué dijiste?, preguntó la sensei de los genin, girando la cabeza por encima de los asientos para mirarla con una sonrisa amenazante. ¿Fue un comentario sobre mi edad? Tsukiko tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Yo y mi lengua viperina, pensó con resignación. Intentó explicarse en voz alta, pero solo logró decir, bueno. Tsukiko, deja de hablar antes de que te metas en un lío aún mayor, le dijo. Oye, la fila se está reduciendo, señaló Hiro, dirigiendo la atención hacia ella. Efectivamente, se estaba reduciendo y había mucha menos confusión sobre quién intentaba salir por dónde. Lo tomaron como señal para levantarse y ponerse en la fila. Continuaremos esta conversación, jovencita, dijo Rin a Tsukiko desde justo detrás de ella, haciéndola tragar saliva de nuevo. La salida del tren fue lenta, pero lograron bajar cuanto antes. Al bajar del tren y pisar el andén, Arashi miró a su alrededor y se dio cuenta de que el nombre de la estación era un tanto engañoso. Había imaginado nieve en el suelo y nubes oscuras en el cielo. Pero, en realidad, hacía calor y los rayos del sol se filtraban a través de los cristales del techo a su lado. Además, se oían los sonidos habituales de una estación. Gente moviéndose hacia o desde sus trenes en una multitud, sus voces mezclándose en un galimatías, los revisores anunciando a bordo la salida del tren, y el traqueteo de los propios trenes, enormes bestias de acero que llegaban lentamente con un chuk chuk chuk. Tierras diferentes, lugares similares, se dijo a sí mismo mientras lo asimilaba todo. ¿Qué fue eso?, preguntó Tsukiko mientras se acercaba a él, haciendo un ruido de raspado con los pies sobre el suelo de cemento, cubierto de baldosas blancas con forma de bancos y ventisqueros. Solo digo que esto se parece mucho a las estaciones de tren de mi ciudad natal, le dijo, alzando un poco la voz para que ella pudiera oírlo por encima del ruido de la multitud. ¿Tenéis estaciones de tren en vuestra ciudad? Parecía realmente sorprendida por eso. Él puso los ojos en blanco. Sí, tenemos estaciones de tren. Te lo repito una y otra vez. Soy de una ciudad, ¿sabes? Sí, ya te oí, chico de pueblo, dijo con desdén, restándole importancia con un gesto como siempre, y con el mismo gesto exacto. Lo había visto demasiadas veces como para sentirse insultado ahora. ¿Sabes? Me pregunto por qué Konoha no tiene su propia estación de tren. Uno pensaría que en estos tiempos debería tenerla. Le pregunté eso a Rin antes de irnos. ¿Y qué dijo ella? No lo sé. Me desconecté un poco cuando empezó a hablar de tecnicismos. Lo único que entendí fue que tenía que ver con la defensa de la aldea y una esfera. ¿Ah, sí?, dijo Rin al aparecer detrás de las dos, provocando que se pusiera rígida por la sorpresa. ¿Eso es todo lo que sacaste de mi charla? Supongo que será otro tema del que hablaremos, jovencita. Maldita sea. Pensó. Si esto seguía así, tendría que atrincherarse en su habitación para protegerse. No, espera. Tendrían que compartir habitación. Maldita sea doble. Bueno, quizás si se escondía en el baño, estaría a salvo. Bueno, ¿por qué tuvimos que seguir al equipo de producción 10 millas hasta el pueblo más cercano solo para abordar el tren allí? Preguntó Arashi a Rin cuando Hiro también apareció, siendo el último de la fila adentro. ¿Vas a quedarte con la mirada perdida como ella?, le preguntó. No si lo mantienes breve. Tal vez deberíamos dar esta explicación más tarde, sugirió Hiro.
La gente se agolpaba en el andén y ya se dirigía hacia la salida al pie de las escaleras. Sí, hagámoslo, aceptó Tsukiko, contenta de tener la oportunidad de cambiar de tema. Deberíamos ir a buscar al equipo de producción, ¿verdad? De acuerdo, dijo asintiendo. ¿Dónde estarán? Miró a su alrededor, pero solo vio a las personas que iban en el mismo coche y a las de otros coches de la misma clase. No usó su Byakugan, pues pensó que sería excesivo. Los vagones de primera clase estaban más cerca de la locomotora, así que probablemente se bajaban más arriba en el andén, dijo Arashi en voz baja. ¿Qué dijiste? Le preguntó Tsukiko, acercándose más a él. No te oí. Lo decía con sinceridad. El zumbido sordo de la multitud le impedía oír su voz suave, pero a diferencia de su alumno, Rin sí lo oyó. Dijo que están más arriba en el andén, así que ahí es donde vamos, les dijo a todos. ¿Pero no se colocó todo el equipo en los vagones traseros? Preguntó Hiro. Mientras Arashi y Rin supervisaban que la tripulación subiera a primera clase, él y Tsukiko se habían asegurado de que el equipo estuviera correctamente colocado para cargarlo en el tren. Entonces nos dividimos y nos encargamos de ambas cosas, sugirió Arashi. Tsukiko y yo podemos ocuparnos del equipo mientras tú y Rin Sensei se encargan de la tripulación. La tomó del brazo y se marchó antes de que nadie pudiera protestar o refutar la idea. Ubicación: Templo del Aire del Sur. Tenshin disfrutaba de la mañana, sentado en su sillón favorito, leyendo un pergamino de la biblioteca restaurada. Desde el borde del papel, podía contemplar el jardín, que resplandecía sano y brillante bajo la luz del sol. Meelo estaba en el jardín con el lémur que había agarrado al llegar, intentando jugar con él. Mírame, Poki, dijo arrodillándose. Túmbate y date la vuelta. Date la vuelta, repitió, haciendo el gesto para demostrarlo. No puedes simplemente demostrarlo, murmuró Tenshin para sí mismo mientras comenzaba a observar. Eso nunca funciona. En lugar de obedecer, el lémur bostezó y se tumbó para cerrar los ojos. Bien, exclamó Meelo alegremente, dándole una golosina que el lémur aceptó con gusto, olvidándose por completo de cualquier intento de dormir. Uf, típico ejemplo de recompensa excesiva, comentó el anciano maestro aire, usando el pergamino para ocultar el disgusto en sus labios. Su hijo sacó otra golosina e intentaba usarla para jugar con el lémur cuando este oyó un ruido en el aire y salió corriendo tras él. Poki, ¿a dónde vas? Preguntó Meelo al lémur que ya estaba subido a un árbol. Exige respeto, dijo Tenshin en voz baja. Luego, con un suspiro de exasperación, se levantó de la silla y se acercó a Meelo. ¿Tienes algún problema, hijo? Poki no aprende muy bien, explicó. Créeme, sé lo que se siente. Él había pasado por lo mismo cuando intentaba entrenar a su propio lémur de joven. Pero contaba con la ayuda de su padre. Quizá pueda ayudarte. ¿Te gustaría que tu viejo padre te enseñara a ser un entrenador experto? ¿Sí? Dijo su hijo con una gran sonrisa. Sonaba genial. Ubicación: Ciudad República. La tensión es palpable en las inmediaciones del Centro Cultural de la Tribu Agua del Sur. El avatar lidera a un grupo de sureños en una protesta pacífica contra el jefe Unalaq, pero los norteños han acudido en masa para apoyar a su líder, anunció el reportero por radio desde el interior de un camión cercano. Oye, ¿puedes bajar el volumen? Gritó Mako al conductor del camión. No necesitaba enterarse de lo que estaba pasando justo afuera del callejón. ¿De qué otra forma voy a saber qué está pasando? Respondió el tipo. Mira por la ventana, estamos ahí mismo. Aunque dijo eso, mantuvo la vista fija en el pequeño callejón que le habían asignado. Pero sus oídos podían oír todo lo que venía de la calle, por tenue que fuera. Si lograba concentrarse, podía distinguirlo. Abucheo. Fuera de aquí. Abucheo. Consíguete un trabajo de verdad. Fuera de aquí. Abucheo. Entre los gritos se mezclan muchos abucheos, pensó. ¿Es que esta gente no tiene nada mejor que decirles a los sureños? Aún así, sabía que la tensión entre las dos tribus de la ciudad era palpable. Sin duda, era lamentable que su novia apoyara a los sureños en lugar de mantenerse neutral. Ni siquiera quería imaginar qué pasaría si Joe y Tano hubieran llegado y tomado partido. Podría empeorar aún más las cosas. Él esperaba una protesta pacífica sin incidentes, dentro de lo que cabía esperar dada la tensión existente. Si todo transcurría con normalidad, no pasaría nada y nadie sería atacado. Pero al mirar su reloj, oyó que alguien pisaba una lata por detrás. Se giró y vio a dos hombres con los colores de la Nación del Fuego que salían rápidamente del edificio. Se suponía que no había nadie más en el callejón, solo él y el camión.
¡Alto! Policía de Ciudad República. Gritó, persiguiéndolos. No estaba seguro de lo que sucedió después. El segundo hombre sacó una especie de control remoto del bolsillo y lo pulsó. Luego siguió corriendo, desapareciendo tras el edificio. Lo que siguió fueron las explosiones. ¡Bum! ¡Bum! El sonido le resonó en el oído mientras veía cómo el fuego brotaba del edificio. Se extendía con avidez, buscando su próximo objetivo. Para detenerlo, extendió la mano y lo dobló bajo su control, frenando su propagación. Luego lo empujó hacia el interior del edificio, con la esperanza de contenerlo. El fuego se resistió, pues no era de su propia creación y se comportaba como una bestia salvaje. Pero él tenía el control y lo obligó a regresar al interior. ¿Eh? ¿Qué está pasando?, preguntó el conductor, mirando por la ventana. Al ver las llamas en el edificio, se quedó boquiabierto. Llama a la jefa y dile que vieron a unos pirómanos salir del edificio antes de la explosión. Gritó Mako, soltando el fuego. Las siguientes explosiones provinieron de fuera del callejón, algo lejanas, pero aún así audibles para ambos. Llama. Voy tras los pirómanos. De acuerdo. Agachó la cabeza de nuevo dentro del camión y Mako arrancó, bajando por el mismo camino por el que había visto correr a los hombres. Por suerte para él, fue fácil alcanzarlos. Lo malo fue que habían aparcado un satomóvil cerca para huir. Uno de los hombres aún intentaba entrar. Mako lo atacó primero con una ráfaga de llamaradas. El hombre intentó desviarlas mientras lanzaba su propia ráfaga, pero no era tan hábil como Mako. Una explosión lo derribó, haciéndole soltar lo que tenía en las manos. Aún así, logró recuperarse y subir al satomóvil, que arrancó. Mako intentó detenerlo con otra llamarada, pero aún así escapó. Agni, llévatelos. Maldijo mentalmente. Pero habían dejado algo atrás, algo que el tipo había soltado. Lo recogió para examinarlo. Parecía algún tipo de control remoto, pero no sabría decir de qué tipo. Le resultaba completamente extraño. Cuando ocurrieron las explosiones, Corran no fue la única en quedarse paralizada por la conmoción. Pero sí fue la primera en reaccionar. Se bajó de Naga y corrió de inmediato hacia la estatua de su abuelo frente al centro, donde había una fuente. Dirigió el agua hacia el edificio en llamas. Al contacto con el fuego, el agua silbó y humeó, extinguiendo una pequeña parte, pero no fue suficiente. Suiton. Shigure, estilo de agua. Llovizna, oyó la voz de Naruto a su derecha. Se giró y lo vio con las manos en un gesto extraño. Una especie de niebla salía de su boca, elevándose en el aire, densificándose en oscuras nubes de lluvia, que luego caían sobre el edificio. El fuego comenzó a extinguirse por el constante golpeteo. Siguió ayudando con el agua de la fuente, pero pronto se dio cuenta de que era inútil. La lluvia se encargaba de ello. Volcó el agua de vuelta a la fuente y se acercó a Naruto. Gracias, le dijo. Notó que respiraba con dificultad y que se apoyaba en su espada más de lo habitual. ¿Estás bien? Es solo un jutsu que no suelo usar, le dijo. ¿Estás seguro de que no eres demasiado mayor para esto?, preguntó ella. Él conocía a su abuelo desde que eran niños y era el único, además de Katara, que había vivido en la época de Aang. La miró con una ceja alzada. ¿Te pedí esa opinión? No. Entonces no me lo des. Envejezco bien. ¿Esa es su excusa?, pensó. El hombre era viejo, no cabía duda. Pero cuando Mako se acercó, toda su atención volvió a lo que acababa de suceder. La tribu Agua del Norte está fuera de control. Le espetó. Vi a un maestro fuego huyendo de la explosión, respondió Mako. Puede que el norte no sea responsable de esto. Claro que son los responsables. ¿Quién más iba a ser? El sonido del camión de bomberos resonó por encima de la lluvia y pronto aparecieron en la calle. En cuanto los vio, Korra se giró y corrió hacia ellos. Un poco tarde para eso, comentó Naruto. Quizás les diga que no los necesitan, le sugirió Mako. Ya les estaba gritando a los chicos que estaban al volante. Me refería a los camiones, no a ella. ¿Podrías describir a ese maestro fuego? Lo intentó, pero de repente los detalles se le nublaron. No, no puedo, respondió. Esto era embarazoso. No te preocupes. No eres el primero en olvidar detalles. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó la pipa. Se llevó la boquilla a la boca mientras buscaba la caja de cerillas en el otro bolsillo. Mako vio la tubería y no pudo evitar preguntar, ¿es este el momento adecuado para eso? El centro cultural acababa de explotar justo delante de todos ellos. El anciano dejó lo que estaba haciendo y lo miró, quitándose la pipa de la boca. Por ese comentario, ¿me vas a encender un cigarrillo? Oh.
estoy esperando. La pipa estaba allí, esperando a ser encendida. La sostenía en la mano como lo haría un viejo profesional. De acuerdo, finalmente se dio, doblando una pequeña llama en su índice y encendiendo la pipa con ella. Chico listo, comentó el parangón antes de llevarse la pipa a la boca y dar una calada. Exhaló el humo directamente hacia el edificio, como si se burlara de él. Como te dije, no eres el primero en olvidar detalles. A mí también me ha pasado. Lo importante es que tengas una idea de lo que pudo haber ocurrido. Investiga eso. Creo que necesito obtener esa orden del jefe. Va, son detalles, dijo con un gesto de la mano. Mako guardó silencio. Bien, si eso es lo que quieres hacer. Al menos estás considerando otras opciones. No es descabellado pensar que Korra cree que la tribu del norte hizo esto, dijo, defendiendo a su novia. ¿Dije eso?, preguntó el parangón. El maestro Fuego solo negó con la cabeza en respuesta. Puede que sea el avatar y puede que sea de la tribu del sur, pero también es una adolescente. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? Los adolescentes se ven motivados por dos fuerzas poderosas y universales. No importa a dónde vayas ni a quién conozcas, cualquier adolescente tendrá estas dos fuerzas a su favor, impulsándolo. Una de ellas le impide ver la responsabilidad de los demás. ¿Luz y oscuridad?, preguntó. Lo que decía el hombre parecía filosófico. La poca filosofía que había aprendido se la había transmitido Tong en sus diatribas sobre la ley y el crimen. Si los comparaba con la luz y la oscuridad, le parecía una imagen bastante acertada. No, hormonas y estupidez, respondió Naruto. Mako prefirió no contestar ni siquiera replicar. Ubicación: arena de Pro Control. Bolin sabía que estaba fuera de la arena y que era noche de partido. También sabía que esta vez no estaría en el ring y que solo sería espectador. Lo que aún no comprendía era cómo, por todos los espíritus de la tierra, había conseguido ponerse un traje elegante, llegar a la arena en limusina y ahora se encontraba frente a todas las cámaras que le sacaban fotos. Sus ojos empezaban a parpadear por tantos destellos, y sus oídos estaban saturados por los silbidos y vítores del público. Vaya. Normalmente, cuando veo luces así, es porque me han golpeado con una piedra en la cabeza, le dijo a Barrick, que estaba a su lado saludando a la multitud. Ser famoso es como que te golpeen con una piedra todo el tiempo, le dijo el hombre. Una vez finalizado el momento de las fotos, entraron para el partido. Cuando Bolin supo que iban al estadio, supuso que estaría sentado en las gradas como todos los demás. Barrick lo corrigió rápidamente mostrándole el camino a los asientos VIP. Miren. Gritó alguien justo cuando iba a sentarse. Es Bolin. Todo el público empezó a gritar y a corear su nombre. Se quedó paralizado y los miró. Tardó un par de segundos en darse cuenta de que era para él. Entonces, les complació a todos agitando las manos y flexionando los brazos. El público lo aprobó y sus vítores se intensificaron. ¡Atención, amigos! Ese grito de ánimo que escuchan es para nuestro ídolo local, Bolin, de los Hurones de Fuego, dijo el locutor de radio, un tal Shiro Shinobi. A ver si podemos hacerle una breve entrevista. Bolin. Exclamó desde su palco, a unas ventanas de donde estaba, agitando los brazos. Bolin no tenía ningún interés en la entrevista y pronto se encontraba sentado en el mismo palco frente a un micrófono. Bolin, los Hurones de Fuego están de vacaciones por esta temporada. ¿Cómo has estado pasando el tiempo últimamente?, le preguntó el hombre. Empezó con naturalidad. Bueno, hice un viaje al sur para el Festival de los Espíritus Glaciares, estuve brevemente comprometido con una princesa, luego pasé por una ruptura bastante difícil allí, y me vi involucrado accidentalmente en una guerra civil. Se dio cuenta de que la gente lo miraba y el silencio en la arena era incómodo. Tomó el micrófono y se puso de pie. Pero no hay lugar donde prefiera estar que en la noche de Pro Control en Ciudad República. ¿Verdad, gente? Ciudad República. Rugió, y la multitud rugió con él. ¿Echas de menos estar en el ring?, le preguntó Shiro. Se sentó antes de responder a la pregunta. Bueno, la verdad es que no echo de menos que me golpeen con cosas todo el tiempo, ni las derrotas humillantes. Es decir, eso cansa bastante. ¿Sabes? A veces hasta me duermo llorando. Hubo otro silencio, otro momento incómodo. Supongo que lo que más echo de menos son estos aficionados. Gritó, agarrando el micrófono y poniéndose de pie de nuevo. Son los mejores aficionados del mundo. Un fuerte aplauso para los aficionados. El público rugió de agradecimiento una vez más. La entrevista terminó rápidamente. El combate estaba a punto de comenzar y todos debían regresar a sus asientos.
Mira cómo te adora esta gente, chico. Le dijo Barrick a Bolin desde donde había estado apoyado en el marco de la puerta. Había estado allí durante toda la entrevista, observando todo lo que sucedía. Se tragan ese discurso cursi sin rechistar. El truco es que, cuando me confundo, simplemente digo Ciudad República o aficionados, y entonces todos vitorean, explicó el maestro Tierra. Era algo que había aprendido al principio de su carrera, sobre todo después de la primera actuación de los Hurones de Fuego. Mako aún no se lo había perdonado, estaba seguro. El miembro de la tribu lo miró fijamente un instante tras oír esas palabras. Luego esbozó una leve sonrisa. Creo que acabo de descubrir tu verdadera vocación. Bolin no supo muy bien qué responder. Así que simplemente le devolvió la sonrisa con una aún mayor ubicación. Tierra de la Primavera. Rin y su equipo Genin esperaban fuera del salón del Daimyo, al igual que los líderes del equipo de producción, principalmente el señor Saito y el director. Todos los demás se habían dirigido al hotel para instalarse y descansar un rato antes de preparar la siguiente escena. Los shinobi habrían hecho lo mismo, los genin menos que los Chunin, ya que se encontraban en otro país, pero el señor Saito había insistido en que los acompañaran. Así que ahora estaban sentados frente a las grandes y pesadas puertas de madera que darían acceso al salón. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí fuera?, preguntó Tsukiko en voz baja. Se estaba impacientando de estar sentada en un banco como ese. Se notaba en cómo golpeaba el suelo con el pie rápidamente y tamborileaba con los dedos sobre la rodilla. Pero, aunque estaba aburrida, supo que no debía alzar la voz. Han pasado unos 5 minutos desde la última vez que me hiciste esa pregunta, dijo Hiro, sentándose a su izquierda. Estaba tan aburrido como ella, pero le resultaba más fácil disimularlo, limitándose a tamborilear suavemente con los dedos. Y deja de preguntar, que el tiempo parece ir más lento. No lo es. Es para mí. No puedo hacer nada al respecto. Ambos giraron la cabeza al oír el sonido de una funda abriéndose y un kunai saliendo de ella, y vieron a Arashi haciendo precisamente eso. «Arashi, ¿qué haces?», le preguntó ella. «Para matar el aburrimiento», dijo, lanzando el kunai al aire y atrapándolo por el mango al caer. Siguió haciéndolo, observando con atención cómo el kunai giraba en el aire. «¿Te vas a lastimar si sigues haciendo eso?», le advirtió Hiro. Los tres estaban sentados en el mismo banco y cualquiera podía recibir un golpe, pero sobre todo el pelirrojo tendido. «No, no lo soy». «Bueno, da igual», dijo encogiéndose de hombros. «No me culpes si te haces daño. ¿Qué está tardando tanto?», exigió Tsukiko, alzando la voz por reflejo y bajándola en el último segundo, como un cachorro que intenta ladrar sin éxito. Por suerte para ella, la gente que pasaba, todos vestidos con uniformes del palacio, ni siquiera la miraron. «Llevamos aquí sentados una eternidad». «No ha pasado tanto tiempo, Tsukiko», le dijo Rin. «Exageras». Su sensei era la única del grupo que no estaba sentada en un banco. Estaba apoyada contra la pared, con los brazos cruzados bajo el pecho. Irradiaba una serenidad natural, algo que cualquiera podría envidiar. «Vamos, Rin sensei». «Yo pensaba que ir a ver al Daimyo significaba que entraríamos directamente, no que nos quedaríamos esperando», protestó. «La Daimyo es una mujer muy ocupada. Tiene que ocuparse de los asuntos cotidianos de su país. Reunirse con un equipo de producción cinematográfica probablemente no sea una prioridad para ella», dijo encogiéndose de hombros. «No podemos hacer nada al respecto, Tsukiko», le dijo Hiro. «Mejor esperemos. Hemos estado esperando». «Entonces sigue esperando», le dijo Arashi, mientras seguía haciendo girar el kunai en el aire. Ahora lo atrapaba con la otra mano y lo lanzaba de vuelta. Le echó un vistazo y al instante dijo: «Qué presumido». «Practicando», respondió. «Tú también deberías». «Sí que practico», dijo, imitando de nuevo el ladrido de un cachorro. «Niños, compórtense», les dijo Rin a ambos. Guardaron silencio. Tsukiko se limitó a fulminar con la mirada a su compañero mientras él seguía lanzando el kunai, con Hiro sentado entre los dos. Por suerte para todos, poco después se abrieron las puertas y apareció la cabeza de un hombre, reconocible por su bigote recortado y sus gafas. «Su gracia les recibirá ahora», declaró. «Por fin», murmuró Tsukiko mientras se ponía de pie de golpe. «Empezaba a sentir que me dolía el trasero». «No fue así», le dijo Hiro mientras se ponía de pie también. «Estás exagerando otra vez». Arashi también se levantó y guardó el kunai en su funda. «¿Quién te preguntó? ¿Qué les parece si entramos?». Rin prácticamente les ordenó a sus alumnos.
Guardaron silencio y siguieron al señor Saito mientras él cruzaba las puertas. Lo primero que notaron del salón fue su sencillez. Tenía aproximadamente el mismo tamaño que las puertas, más la mitad. Las paredes estaban pintadas de un azul tenue, no tan llamativo como para destacar, pero tampoco tan discreto como para pasar desapercibido. La luz entraba por las ventanas cerca del techo, creando remolinos sobre el suelo gris y la alfombra púrpura que conducía a las escaleras y al trono. Incluso el trono del país de la primavera era sencillo, poco más que una silla de madera. Fue la persona sentada en el trono quien captó la atención de todos. Se mantenía erguida como una columna, con los brazos y las manos apoyados en los reposabrazos. Su cabello blanco, que podría haber estado recogido en un elegante moño, caía sobre su espalda como un río de hielo. Sus ojos, de un tono gélido más oscuro, observaban al grupo que se acercaba con la indiferencia propia de su posición. Vestía una túnica de alta calidad, pero sin ostentación. Era de un sencillo color púrpura con detalles blancos. Puede que ella estuviera sentada en la silla, pero no era la única en el estrado. A su alrededor había personas que solo podían ser familiares, ya que compartían el mismo color de cabello oscuro y sus ojos. Los pocos adultos que no lo eran estaban junto a cierta persona, simbolizando tácitamente que estaban casados. Uno de ellos incluso tenía el mismo color de cabello que Rin, aunque era un hombre. Cuando los genin lo vieron, volvieron a mirar a su sensei. Ella asintió una vez, pero no dijo nada. Seguían subiendo al estrado. No era momento de hablar en voz alta. El grupo se detuvo a 3 pasos del final de las escaleras. El señor Saito se arrodilló. Señorita Kasahana, dijo respetuosamente, y todos los demás imitaron su ejemplo. Señor Saito, dijo con una voz a la vez rica y formal. Bienvenido a mi tierra. Gracias, señora. Es un honor estar aquí. En efecto. Ahora quizá puedas decirme por qué estás aquí, preguntó. Había una leve sonrisa y un dejo de diversión en su voz. Bastó para que todos comprendieran que no miraba al hombre como si intentara invadir su privacidad. Mi equipo de producción ha venido para rodar escenas de nuestra película, Bear Flips. Estoy aquí hoy para pedir que nos permitan usar algunas partes de la mansión real para rodar algunas escenas. ¿Dónde exactamente?, le preguntó ella. Sobre todo en los pasillos, y quizá en el salón de baile, respondió. Arrugó la cara en señal de reflexión. Quizás estés rodando la escena de la emboscada en el baile, preguntó. Sí, mi señora. Giró la cabeza para mirar al hermano de Rin. ¿Qué dices, Kenji?, le preguntó. ¿Por qué le pregunta a él?, le susurró Tsukiko a Hiro. Tal vez sea su jefe de seguridad o algo así, susurró él en respuesta. Entonces, ¿no debería ser un shinobi? No le veo la banda ninja por ningún lado. Intentaba mirar discretamente para no ser demasiado obvia, así que no lo vio bien. Pero en los lugares más obvios no había rastro de la banda. Quizás la escondía bajo su chaqueta corta, pero no podía distinguirlo. Tal vez no sea un shinobi, sugirió Arashi en voz baja. Claro que es un shinobi, es un ataque. SHH. Le dijeron sus compañeras cuando amenazó con alzar la voz. Lo último que necesitaban era armar un escándalo. No veo ningún problema con que filmen alrededor del palacio, le dijo el hermano de Rin al daimyo, rascándose distraídamente la barba incipiente. Era más grande y corpulento que su hermana, algo que el genin esperaba, ya que era hombre. Pero la barba lo hacía parecer mucho mayor. Resultaba un poco extraño y probablemente tardaría en acostumbrarse. Pero dependerá de cuánto tiempo piensen quedarse aquí, dijo, mirando al productor y al director. ¿Se refiere a nosotros en el palacio o en el campo?, preguntó el director, mirando fijamente a los ojos verdes del hombre. Por ahora, el palacio, respondió. Eso es fácil de responder. Estaremos en el palacio una semana, si todo va según lo previsto. ¿Y si no lo hacen? Podría ser una semana más, admitió sin pudor. Conocía su negocio y sabía cómo llevarlo a cabo. No todo salió según lo previsto y la adaptación fue esencial. Eso es perfectamente comprensible, dijo Lady Kasahana. Entiendo los riesgos de hacer cine. ¿Cómo podía saberlo?, preguntó Arashi en un susurro. ¿Acaso no has revisado la videoteca de nuestra casa?, preguntó Tsukiko en voz baja, aunque seguía mostrando indignación. Oye, es una biblioteca enorme y todavía me estoy acostumbrando. Puso los ojos en blanco. Da igual. Mira, antes de ser la daimyo, era actriz, y bastante famosa, por cierto. Se llamaba Yukie Fujikase. Creo que he visto ese nombre en algunas de esas películas,
dijo, repasando sus recuerdos de cuando contemplaba su colección de películas. Lo que más llamaba la atención era lo larga y alta que era, extendiéndose de pared a pared y del techo al suelo. Las películas infantiles estaban abajo y las demás se volvían más adultas a medida que subían. ¿Has visto alguno de ellos? No, todavía estoy viendo las películas infantiles. Él la vio poner los ojos en blanco de nuevo y frunció el ceño. Eso está fuera de lugar. Si te dieras prisa, no lo haría. Muy bien, dijo el daimyo. Les permitiré filmar dentro de mi palacio. Gracias, señora, le dijo el señor Saito. Pero con una condición, concluyó. Tanto el señor Saito como el director hicieron una mueca al oír esas palabras, pero no hicieron más que eso. ¿Cuál sería esa condición, mi señora? Preguntó el director. Mi nieta, Yukie, dijo mirando a una niña a su derecha, de pie junto a sus padres, con una expresión de aburrimiento que se transformó en interés al oír su nombre, está interesada en ser actriz como yo lo fui. Quiero que experimente lo que es estar en un plató de cine antes de que empiece a actuar. El señor Saito no tardó en responderle. Eso no es problema, Lady Kasahana. Tenemos un escuadrón shinobi de Konoha que puede vigilar a su nieta mientras esté en el set. Ya los veo, dijo, dirigiendo la mirada hacia ellos, especialmente hacia Rin. Hola, Rin. Hacía tiempo que no nos veíamos. Así es, Lady Kasahana, respondió Rin con una leve inclinación de cabeza. Volvió la cabeza para mirar a Kenji, arqueando una ceja. Rin, la saludó él al instante al ver esa ceja. Kenji, le devolvió el saludo. ¿Cómo te ha ido la vida? Bien. ¿Y tú? Preguntó. Bien. Fue un breve saludo entre hermanos. Si los genin hubieran tenido algo que decir al respecto, habrían notado la tensión. La idea de preguntarle a su sensei sobre su hermano les rondó la cabeza. Pero sabían que era mejor no hacerlo ahora, así que la dejaron para después. El señor Saito continuó hablando. Con su permiso, ella también les ayudaría en sus deberes. ¿Y cuáles serían sus deberes? Le preguntó Lady Kasahana, aunque sus ojos estaban puestos en Rin. Los Jounin comprendieron la pregunta implícita y respondieron de inmediato. Se encargan de traer y transportar el equipo para el reparto, ayudándoles a preparar las escenas, haciendo de mensajeros y, si yo no estoy presente, ofreciendo asesoramiento profesional sobre las escenas en la medida de lo posible. Claro que, como no es una kunoichi, no se espera que tu nieta haga esto último. La nieta, que parecía un año menor que el genin, se mostró algo molesta por esas palabras. Frunció el ceño, pero no armó ningún escándalo, no delante de su familia e invitados. Eso está bien, declaró su abuela. ¿Cuándo empiezas? Le preguntó al señor Saito. Mañana, respondió. Muy bien, me gustaría conocer a la genin que es mi nieta, dijo, mirando a Rin con ojos expectantes. Por supuesto, mi señora, dijo respetuosamente. Hizo un gesto a su equipo para que dieran un paso al frente. Este es Hiro Hyuga, heredero del clan Hyuga, dijo, colocando una mano en su hombro y luego otra en el de Tsukiko. Esta es Tsukiko Uchiha, la hija mayor del Nanadaime Okage. Ella los miró a ambos con una sonrisa. He conocido a tus abuelos, especialmente a los tuyos, le dijo a Tsukiko. Creo que ya he oído esa historia, señora, respondió ella. Sus abuelos solían contarle sus misiones de genin como cuentos para dormir. La verdad es que resultaba bastante relajante escucharlas. Una de ellas, sobre cómo restauraron al legítimo daimyo en la Tierra de la Primavera, se la habían contado muchas veces. Y esta es Arashi, dijo Rin, señalando con la cabeza a la pelirroja teñida. ¿Arashi qué? Preguntó Kenji, al notar la expresión de sorpresa en el rostro del productor y del director. ¿Sería Arashi Uzumaki? Le dijo su suegra, mirándolo fijamente con ojos escrutadores antes de sonreír satisfecha. Casi te pareces a él. Arashi la miró, intentando comprender cómo lo sabía. Estuvo tentado de decirle que estaba confundida y que él pertenecía a una rama completamente distinta. Pero al darse cuenta de que ella conocía a Sasuke y Sakura, y que habían formado parte del mismo equipo que su abuelo, supo que era inútil. Así que optó por otra opción. Gimió ruidosamente y gritó al techo. ¿Acaso todos los ancianos de este lado del planeta conocen a mi abuelo? Ubicación: Ciudad República. Mientras Korra subía las escaleras del ayuntamiento, sentía un nudo en el estómago por los nervios. El nuevo presidente de la República Unida había accedido a reunirse con ella para hablar sobre la situación de la guerra civil. No sabía cómo iba a resultar. Espero que el presidente Raiko nos escuche, le dijo a Barrick, que caminaba a su lado. No te preocupes, le aseguró.
Contribuí mucho a su campaña electoral. A la suya y a la del otro. Hay que cubrirse las espaldas, dijo como si no tuviera importancia. Entraron por la puerta principal y se adentraron en el edificio. Desde el vestíbulo, 2 guardias de seguridad vestidos con túnicas azules, lo que hizo que Korra se preguntara brevemente si pertenecían a la tribu del norte, los escoltaron hasta el despacho presidencial. Una vez dentro, tomaron posiciones detrás del presidente. La sala no era tan ostentosa como el despacho de Tarlok ni tan discreta como el de Tenzin. Más bien, se encontraba en un punto intermedio. Estaba decorada con intrincados murales en cada pared. Al fondo, a su derecha, había un gran escritorio y una silla, sobre una lujosa alfombra roja. La primera impresión de Korra sobre el presidente fue que probablemente se sentiría más cómodo en una biblioteca que allí. Tenía un porte erudito innegable, desde sus gafas hasta su cabello y bigote perfectamente peinados. «Hola, señor presidente», lo saludó mientras se acercaban y se estrechaban la mano. Korra notó que no tenía callos en las manos, lo que le indicó que no era un guerrero. «Señor, la tribu Agua del Sur». «Un segundo», le dijo, deteniéndola antes de que pudiera empezar. «Sigue sonriendo». Giró la cabeza a la derecha y ella lo siguió a la izquierda, igualando su velocidad. Había una cámara y un hombre detrás. «¿Por qué hay una cámara aquí?», preguntó en voz baja, mirando la cámara con cierta confusión. «¿Nos van a sacar una foto?». Eso no tenía sentido. Había venido a una reunión, no a que le sacaran una foto. De repente, sintió un dolor agudo en la espalda. El dolor la hizo estremecerse y sonreír con torpeza justo cuando el flash de la cámara se disparó. Al volverse, vio a Barrick retirando la mano. Una vez tomada la foto, el fotógrafo se marchó y pudieron centrarse en el verdadero propósito de la reunión. Se sentaron en unos sofás frente al escritorio. Había una mesa entre los tres, pero no había nada para comer o beber. «Ahora bien, ¿cómo puedo ayudar al avatar y a mi más generoso benefactor?», les preguntó Raiko. Korra decidió que lo mejor era ser directa y honesta. «Las tropas de Unalaq han invadido el sur. Necesitamos que envíes a las Fuerzas Unidas para que nos ayuden. Me preocupa mucho lo que está sucediendo allí abajo. Pero no creo que sea asunto de la República interferir en los asuntos internos de la tribu Agua. Unalaq ni siquiera es el legítimo gobernante de la tribu Agua. Se hizo con el trono del norte mintiendo. Señor presidente, la República ya está involucrada en este conflicto», le dijo Barrick. «El norte atacó nuestro centro cultural anoche. Créanme, estamos haciendo todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia», les aseguró a ambos. No era tranquilizador y Korra lo dejó ver en su voz. «¿Los responsables?», repitió. «¿Quiénes sino los norteños? Ahora bien, sé que cuando eres joven es difícil mantener la perspectiva». «El que ha perdido la perspectiva eres tú», le recriminó, levantándose de la silla. «Intento salvar a mi tribu, y tú te dedicas a sacar fotos. Enviar tropas no es algo que pueda hacer en este momento. Pero prometo trabajar con Unalaq y el sur para encontrar una solución diplomática. Ahora, lo siento», dijo poniéndose de pie también, «pero mi decisión está tomada. Esta reunión ha terminado. Mi familia va a ser aniquilada, y será tu culpa por no hacer nada al respecto», declaró. Tras decir esto, salió de la habitación junto a Barrick. Ninguno de los dos se dignó a mirar atrás al hombre al marcharse. Salieron al pasillo y Korra cerró la puerta de golpe. Estaba tan furiosa que podría haber echado fuego por la boca. «¿Así que la reunión no salió bien?», preguntó la voz de Naruto a su derecha. Se giró y lo vio allí de pie, apoyado contra la pared con la mano sobre el arma. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. «Sigo esperando una respuesta y su reacción», respondió. «De hecho, sigo esperando. No enviará tropas al sur para expulsar a Unalaq», le dijo, dándole la respuesta. «Quiere intentar encontrar una solución diplomática». Era imposible intensificar el odio que emanaba de esa sola palabra. Había una guerra en marcha y pretendía encontrar una solución pacífica. Lo que se necesitaba eran guerreros. «Eso no es sorprendente», comentó. «De hecho, diría que fue la decisión correcta para él. Así que tú también estás de acuerdo con él». No debería haberse sorprendido. Él no había bajado al Polo Sur. No había vivido todo lo que pasó. Aún así, le dolía que pensara eso. «¿Cómo pudiste? Mi abuelo era tu amigo, y permitiste que el sur se sumiera en el caos por esto». «Korra, míralo desde la perspectiva del presidente». ¡No! Se dio la vuelta y empezó a alejarse de él. «¿Te he dado permiso para irte?», preguntó, deteniéndola en seco. Reconoció esa voz.
Era la voz que te ordenaba parar lo que estuvieras haciendo y prestar atención si no querías salir lastimada. Date la vuelta, ahora mismo. Lo hizo sin pensarlo 2 veces. Cuando ella lo hizo, él comenzó a sermonearla. La presidencia es algo nuevo y él es el primero en ocuparla. Él marcará la pauta y la gente lo observará para ver cómo será la presidencia. Ahora le pides que intervenga en un asunto que, técnicamente, no tiene nada que ver con la República Unida. Si primero intenta la vía diplomática y se la niegan, será visto como el hombre que intentó negociar la paz entre las tribus. Si entra directamente en combate con las fuerzas de la República Unida, será visto como un belicista que se entromete en asuntos ajenos. Si eso sucede, los futuros presidentes también serán vistos con ese estigma. Esto generará desconfianza y dudas en la presidencia. Una vez que eso se instale, se prolongará indefinidamente hasta que volvamos al punto de partida, cuando intentábamos averiguar cómo gobernar la república. Korra se sintió como una niña otra vez, escuchando la lección de uno de sus profesores, que parecía saberlo todo mejor que ella. Era humillante y la enfurecía. «Me importa un bledo todo eso», le gritó. «A ti también debería importarte. No tiene nada que ver con esto. Es un cobarde sin agallas que no puede hacer lo correcto». «¿Tuya o suya?», le preguntó. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo. No pudo responderle. ¿Cómo iba a hacerlo? Era una respuesta obvia. ¿Cómo podía no verlo? Si no lo veía, estaba perdiendo el tiempo. Así que se dio la vuelta y se marchó enfadada. Barrick y Naruto la vieron marcharse sin decir nada. Solo cuando dobló la esquina y desapareció de su vista, el miembro de la tribu decidió hablar. «Tiene mal genio, pero es buena persona», dijo. «¿La estás justificando?», le preguntó Naruto. «No. Simplemente estoy decepcionado con el presidente. Le ayudo y ni siquiera me hace este favor. Menuda decepción. No era así como quería que transcurriera la reunión. Ahora tendría que buscar otra manera de conseguir la ayuda necesaria». Mientras reflexionaba sobre sus ideas, notó la expresión de paciencia en el rostro del anciano. Era una mirada extraña, una que le provocó una respuesta. ¿Qué? «Quizás Korra hubiera tenido la oportunidad de convencer a Reiko si no hubieras estado allí», le dijo. «¿O acaso no te diste cuenta de que estaba siendo sarcástico contigo respecto a su generoso benefactor?». Lo dijo igual que Reiko, dejando que Barrick lo dedujera enseguida. «¿Lo sabía?», preguntó, intentando bajar la voz. «Jamás se lo conté. Hubiera sido prácticamente un suicidio haberle dicho al presidente que financiaba a ambos bandos». «¿Cómo se enteró?». El anciano le puso los ojos en blanco, con evidente desdén. «Barrick, tienes tus momentos de genialidad. Pero también tienes tus momentos de estupidez, y a veces eclipsan los demás de forma descomunal». «¿Qué? ¿De verdad creías que ese hombre no te iba a investigar a fondo cuando te acercaste a él y le ofreciste tu apoyo de la nada, una vez que ya estaba en el cargo y podía hacerlo? A veces, ser demasiado precavido te juega una mala pasada, Barrick. Deberías haber aprendido eso de Sokka», le dijo. El miembro de la tribu abrió la boca para decir algo, pero una mano le tapó la cara. «Basta, no te molestes en intentar decirme nada. Será una excusa y no quiero oírla». Bajó la mano. «Y te preguntas por qué no te eligieron como el parangón». Ese comentario enfureció a Barrick, quien fulminó con la mirada a Parangón del Fuego. «Me explicaron por qué no me eligieron. Al parecer, Sokka vio demasiado de sí mismo en mí. Usó al parecer porque le parecía una idea completamente estúpida. Ningún hombre era igual a otro. Cada uno era único e irrepetible. Incluso el avatar seguía esa regla». «Sí», convino Naruto. «No te voy a mentir, Barrick. Tú y Sokka sois tan parecidos que dan miedo. Ambos sois de la tribu Agua del Sur, no sois maestros agua, así que os habéis visto obligados a usar vuestro ingenio. Tenéis un dominio asombroso de las armas y las tácticas, y vuestra lengua y vuestras acciones os han metido en más problemas de lo normal». «No soy una persona normal», declaró Barrick. Siempre lo había sabido y sentía que había quedado demostrado cuando Sokka lo aceptó como alumno. Cuando aquello fracasó, lo demostró él mismo convirtiéndose en un empresario de gran éxito. Y ahí radica la razón por la que Sokka no te eligió. Tuvo la decencia de disculparse por lo que le causó problemas o de enmendarlo cuando la disculpa no funcionó, incluso años después. Tú, en cambio, no haces más que hablar de más y meterte en más líos», dijo Naruto, dándose la vuelta y dejándolo allí plantado. «Quítate esa cara de asco, Barrick», ordenó sin volver a mirar al miembro de la tribu.
Todo lo que he dicho es la verdad. No puedo creer que el presidente no haga nada. Bramó Korra mientras caminaba de un lado a otro del apartamento de su novio. Era el lugar más cercano al ayuntamiento y necesitaba desahogarse donde alguien pudiera oírla. Ni siquiera le importa. Le dijo a Mako, sin dejar de dar vueltas, y Naruto. Ese tipo apoya al presidente y está intentando dar excusas absurdas para justificar por qué no puede hacerlo. Eso es entrar en terreno peligroso, pensó Mako al oírla decir eso desde el cómodo sofá azul donde estaba sentado. Estaba seguro de que, cualesquiera que fueran las razones del parangón de la Nación del Fuego, ninguna era una tontería. Estoy seguro de que al presidente le importa, intentó decirle a Korra, pero no puede simplemente mandar a su gente a luchar en una batalla en el Polo Sur que no les incumbe. Quizá eso era lo que Lord Naruto intentaba decir. Al oír esas palabras, dejó de dar pisotones y lo miró. ¿Cómo pudiste ponerte de su lado? Le espetó, incrédula ante la idea. ¿Qué te pasa con eso de tomar partido? Le preguntó. ¿Por qué siempre piensas que estoy trabajando en tu contra? Pues no me estás ayudando. Estoy intentando enviar tropas al sur. ¿Qué estás haciendo tú? Estoy haciendo mi trabajo, declaró, poniéndose de pie. No era un chico que vagaba por las calles, ni un provender que podía relajarse en la temporada baja. Era miembro de la policía de Ciudad República. En ese momento, estaba intentando averiguar quién había sido el responsable de la explosión de la noche anterior. Bueno, disculpe, oficial, dijo Korra con un sarcasmo mordaz. No me interponga en su camino mientras pone multas. Solo intento salvar el mundo. Pues no tendrías que hacerlo si no siguieras estropeándolo todo. Le gritó él, empezando a enfurecerse. Ella también estaba furiosa. De repente, ya no quería estar en el apartamento. No puedo hablar contigo cuando estás así, le dijo antes de dirigirse a la puerta y salir de ella, cerrándola de golpe con estrépito. Mako se recostó en el sofá con un resoplido de enfado. La que es así eres tú. Le gritó a su novia a través de la pared. Si ella lo oyó, no respondió. Él no la siguió. En lugar de eso, prefirió esperar allí hasta que se le pasara el enfado. Ubicación: Tierra de la Primavera. Los brazos de Tsukiko ardían de nuevo. Habían experimentado esa sensación tantas veces que probablemente no debería haberle dado mucha importancia. Pero esta vez el ardor se acercaba a un nuevo límite. No creo poder aguantar mucho más, le dijo a Arashi. Él estaba de pie junto a ella, sosteniendo el mismo tipo de equipo de iluminación que ella. Pero mientras ella tenía la cabeza, él tenía la base. Además, él no se quejaba tanto como ella. Aguanta, Tsukiko, le dijo en voz tan baja como ella. Sé que pesan, pero no sirve de nada quejarse. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tardan tanto? Preguntó, girando la cabeza para mirar al grupo de técnicos al que estaban ayudando. Estaban en uno de los pasillos, preparándolo todo para una escena. No sabía cuál era exactamente. Solo sabía que se lo estaban tomando con mucha calma. Llevaba allí 20 minutos con el cabezal de iluminación en brazos, y ya casi eran 30. No sé. ¿Dónde está Hiro? No sé. Menuda ayuda me resultas. Le dijo con el ceño fruncido y una mirada fulminante. Sabes que le está dando a la princesa un rápido recorrido por todo. Esa era la única razón por la que su compañero de equipo no estaba con ellos, sufriendo junto a ellos. Una visita rápida dura 5, tal vez 10 minutos. Lleva media hora fuera. Bueno, quizá fue el tiempo que llevaba sosteniendo ese aparato, pero eso contribuyó al efecto. Estás siendo ridícula, le dijo Arashi mientras miraba al equipo. Parecía que no la habían oído. Además, fuiste tú quien no quiso llevarla de gira. Tú tampoco, replicó ella al instante. Tenía mis razones. Iba a mantenerse en un segundo plano todo el tiempo que pudiera. No quería estar cerca del frente. Yo también, dijo. ¿Qué es eso? Me niego a ser el guía de ese mocoso. Tonta, repitió, con la mirada confundida. Pensé que era educada. No diría que era grosera, no la conocía bien. Iba a atribuir su actitud simplemente a estar con gente nueva, pero su compañero de equipo tenía otra opinión. Eres un hombre, claro que pensarías eso. ¿Y qué se supone que significa eso? ¿Crees que porque una chica te sonríe, piensas que es simpática? Te tengo noticias, Paleto, eso no pasa, le dijo. No dije que fuera simpática, dije que era educada. Puso los ojos en blanco. Claro que sí. ¿Y crees que hay alguna diferencia entre las dos cosas? Hay una diferencia. Lo sabía mucho antes de llegar a Konoha.
Tenía que saber distinguir entre miembros desconocidos de pandillas. Da igual, decidió, volviendo a centrarse en el dolor de sus brazos. Eso le ayudó a ignorar que había notado que su invitada había estado mirando a Arashi de arriba abajo cuando se presentaron. Había sido cortésmente fría con Hiro, y aún más con ella, pero Arashi tenía toda su atención. Esperaron otros 5 minutos antes de que alguien finalmente preguntara: ¿dónde está la última farola? Los shinobi lo tienen, respondió otra persona. ¿Y dónde están los shinobi? Por aquí, gritó Tsukiko, inmediatamente aliviada de que la llamaran. La tripulación giró la cabeza al oír su voz. Venid aquí entonces. Se acercaron a ellos e intentaron entregarles el equipo. Aquí tienes, le dijo al compañero que había hablado primero, extendiéndole la cabeza para que la tomaran. Miró la cabeza y luego a ella. ¿Por qué no intentas armarlo?, sugirió. Ambos genin se sorprendieron por la sugerencia y se les notó en el rostro. No se lo esperaban. Solo pensaban que estaban entregando el equipo. ¿No se supone que tienes entrenamiento para hacer algo así?, le preguntó Arashi. De alguna manera, toda la tripulación empezó a reírse entre dientes al oír eso. Técnicamente hablando, sí, dijo el tipo. ¿Técnicamente?, repitió. ¿Nunca has ayudado a tu familia a montar una farola? Esa era una pregunta que no podía responder, y una mirada a Tsukiko le indicó que ella tampoco podía. Así que intentó otra cosa. ¿Nos vas a dejar que lo averigüemos solos o nos vas a ayudar? Claro que vamos a ayudar, no somos insensibles, respondió el hombre, con un tono que denotaba cierta ofensa ante la pregunta. Se cruzó de brazos y los miró a ambos con decepción en los ojos y el ceño fruncido, lo que hizo que su barba se le cayera un poco. Lo siento, se disculpó la pelirroja teñida, sintiéndose mal por haber preguntado. Ah, no te preocupes. Mira, empieza tú y, si tienes alguna pregunta, adelante, dijo con tono amable, como si hubiera olvidado lo que le molestaba. Ambos genin se miraron de nuevo. No parecía haber nada malo en la sugerencia, así que comenzaron a intentar ensamblar la luz por su cuenta. Ubicación: Ciudad República. Agni, ten piedad, esto no pinta bien, pensó Asami mientras revisaba el último informe caminando por los muelles. A pesar de todo lo que había intentado hacer por su empresa, no había sido suficiente. Industrias Futuro iba a quebrar. Tendría que hacer algo drástico, por eso estaba en los muelles. Apenas levantó la vista para ver a Korra justo delante de ella. ¿Eh?, exclamó sorprendida. Oye, ¿tienes prisa?, le preguntó al avatar. Korra se detuvo y la miró. Lo siento, tengo que hablar con Barrick. Sí, yo también, respondió ella. No dijeron nada más mientras comenzaban a caminar juntos hacia su destino. El barco seguía atracado donde lo habían dejado. Nadie les impedía subir a bordo, así que lo hicieron. Lo primero que decidieron buscar fue el puente. Tuvieron suerte, por así decirlo. Barrick estaba allí, junto con Sully y un bolín atónito con Pabu al hombro, pero llevaba los ojos vendados y un arco con una flecha lista. Disparó justo cuando subían las escaleras, sorprendiéndolos a ambos, y la flecha dio en la diana que tenían al lado, ya repleta de flechas. Barrick se quitó la venda y los vio primero. Oh, hola. Saludó antes de dirigir su atención a Bolín. ¿Ves? Te dije que podía hacerlo. Siento haber dudado alguna vez de ti, dijo Bolín, sonando muy impresionado. Korra decidió dejar de lado la charla trivial e ir directamente al grano. No podemos esperar a que el presidente actúe. Necesitamos esas tropas ahora, declaró. Y mi empresa está a punto de quebrar, dijo Asami, siguiendo su ejemplo. Tengo que encontrar la manera de generar algunas ventas. Bien, de acuerdo, dijo Barrick mientras le devolvía el arco a Sully. Entendido. A generar ideas. Traigan los materiales, le dijo a su asistente señalando un armario. Ella hizo una reverencia y retrocedió al mismo tiempo, algo realmente impresionante de ver. Están a punto de descubrir cómo Barrick Global Industries se mantiene a la vanguardia de la innovación creativa, o mejor dicho, de la imaginación. Es una marca registrada, amigas, les dijo a las chicas. Sully regresó con un estante, almohadillas con ganchos y un plato de chiles. Korra y Asami no entendían para qué servían, pero no dijeron nada. Por suerte para ellas, Barrick se apresuró a explicarles. El trabajo mental requiere mayor circulación, les dijo mientras tomaba un chile y se lo metía entero en la boca. Su rostro se enrojeció, le perló la frente el sudor y se le humedecieron los ojos. Manos a la obra. Las almohadillas ya estaban en sus piernas y las usó para sujetarse boca abajo en el potro. Sully se arrodilló a su lado con papel y bolígrafo listos.
Bien, aquí van las ideas. Rápido y furioso. Su frente comenzaba a enrojecer por la sangre que le subía a la cabeza. Té rosa de menta y limón. Radio para mascotas. Zapatos con forma de mano. Parecía que solo estaba diciendo cosas al azar, rayando en la locura, cuando se detuvo y dijo: un momento. No necesitamos que el presidente vaya al sur. Solo necesitamos a las tropas. Vayamos directamente a por ellas. Si hay algo que sé de las tropas, es que les encanta luchar. A Korra le pareció la primera idea viable. Conozco al general Hiro. Quizá esté dispuesto a ayudarnos, le dijo. Un infiltrado, comentó con una sonrisa. Perfecto. ¿Y necesitas vender algunos tanques mecánicos?, le dijo a Asami. Conozco gente que los necesita. Los enviaremos al sur. Perfecto. Convino el avatar, mirándola. Ganarás dinero para tu empresa y ayudarás a derrotar a un Alak. Asami sonrió levemente ante la perspectiva, agradecida por el apoyo. Es cierto, dijo el miembro de la tribu que colgaba boca abajo. Si no puedes ganar dinero durante una guerra, simplemente no puedes ganar dinero. Ahora mismo es peligroso navegar por el mar, le señaló Asami, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. Será una locura, pero me encantan las locuras. Exclamó con una sonrisa demente. Tormenta final. Comenzó a balancearse de un lado a otro antes de salirse de la barandilla con una voltereta y aterrizar de pie. Sully, lleva esas otras ideas a investigación y desarrollo. Quiero prototipos para la semana que viene, le dijo a su asistente. Ella salió corriendo sin decir palabra. No entiendo por qué es tan difícil conseguir que Ciudad República apoye al sur, se quejó Korra. Sabía que Naruto había intentado explicárselo, pero el hecho de que estuviera del lado del presidente nublaba su juicio. No te preocupes, ya estoy en ello, le aseguró mientras se acercaba a una pantalla y un proyectil. En cuanto la gente vea esto, harán cola para luchar contra un Alak. Sully, haz lo que tengas que hacer. Regresó y encendió el proyector, proyectando un haz de luz sobre la pantalla. Dentro de esa luz se veía una imagen de soldados del norte formados en filas, firmes. Bolin acercó su cabeza a la de Korra. No te asustes. No es real, le susurró. Tenía un equipo de filmación documentando toda la invasión del norte, les explicó Barry mientras la imagen cambiaba a un video de soldados en los barcos del puerto. Pero entonces la escena cambió rápidamente a Eska bajándose la capucha y mirando fijamente la pantalla. ¡Ah! Gritó Bolin al verla, llevándose las manos a los ojos mientras Pabu saltaba y huía. Pero tan pronto como llegó, se detuvo. Lo siento, se disculpó. Sigo haciendo eso. Vamos a editar este metraje junto con escenas que grabamos de nuestra superestrella Bolin, quien interpreta a un héroe de la tribu Agua del Sur luchando contra el malvado Unalak, explicó Barry mientras la pantalla seguía girando. Nadie apoyará al norte después de ver las aventuras de Nutuk, héroe del sur. Al terminar, Bolin flexionó los brazos para intentar parecer más intimidante. Funcionó un poco, hasta que miró a Korra y Asami y dijo, soy Nutuk. ¿Qué les parece? Sus miradas de incredulidad fueron la respuesta. La única vez que Mako se levantó del sofá fue para coger una lista de criminales conocidos. La hojeaba sin ninguna prisa, solo para distraerse de Korra y su pelea. Pero a medida que seguía haciéndolo, los rostros empezaron a confundirse. Quizá debería descansar, pensó. Pero continuó. Algo le inquietaba sobre lo que había pasado en el centro. Apenas oyó abrirse la puerta del apartamento ni entrar a su hermano. Joder, deberías haber visto a Barry Coy. Ese tío es un genio. Exclamó Bolin. Ajá, dijo sin levantar la vista del libro. Va a ayudar a Asami a vender sus tanques mecánicos al sur, y se le ocurrió esta gran idea para que Korra consiguiera que el general Hiro luchara contra un Alak sin que el presidente Raiko se enterara. Eso llamó su atención. ¿Qué? Le preguntó a su hermano. Es una idea terrible. Pero él siguió hablando como si no lo hubiera oído. Y me va a poner en la mudanza como si fuera un héroe, Nutuk. Adoptó una pose dramática y empezó a citar lo que Barrick había dicho. Es un hombre de acción, pero tiene un corazón de oro. Nació en la tundra. Sonaba a una de sus fantasías habituales y Mako no tenía tiempo para eso. Mira, estoy intentando hacer algo importante de verdad, le espetó a Bolin, impidiéndole continuar. Ante la reprimenda de su hermano, se detuvo. Perdón. Claro. ¿Qué pasa? Preguntó, rodeando la mesa de centro para sentarse en el sofá. Mako dejó el libro sobre la mesa, pero siguió mirándolo fijamente. Hay algo que no cuadra en este atentado.
No me creo que la tribu Agua del Norte estuviera detrás. Bolin cogió el libro y pasó a la siguiente página. Mako echó un vistazo. Por un instante, le pareció que todas las caras eran las mismas. Pero al recorrerlas con la mirada, su visión se aclaró de repente. Un momento. Es él. Señaló la foto de arriba, al hombre con el que recordaba haber intercambiado disparos aquella noche. Es el que atacó el centro. Tengo que enseñárselo a Beifun. Cogió el libro y se levantó, dirigiéndose ya a la puerta. Me alegro de haber podido ayudar, gritó Bolin tras él mientras cerraba la puerta de golpe. Nuktuk salva el día otra vez. Exclamó con orgullo y teatralidad. Ubicación: Templo del Aire del Sur. Muy bien, Meelo, comenzó Tenzin mientras se ponía de pie junto a su hijo frente a su lemur. Lo primero que debes hacer como entrenador es establecer tu dominio. Tú estás al mando. Nunca lo olvides. Ahora llama a Poki. Poki, ven aquí. Ordenó Meelo, mirando al lemur y señalando el suelo frente a él. Pero el lemur solo se rascó la oreja. Meelo avanzó un par de pasos y repitió: Poki. Fue entonces cuando el lemur saltó hacia él y comenzó a moverse a su alrededor, haciéndolo reír mientras caía al suelo. Poki, ¡No! intentó decir entre risitas. Meelo, lo estás premiando por su mal comportamiento, dijo su padre con expresión severa. Pero me está haciendo cosquillas. Protestó. No era un buen argumento. El resto de la tarde transcurrió así, intentando que Poki obedeciera órdenes sencillas. No fue fácil y hubo más fracasos que éxitos. Pero mientras Tenzin lo esperaba, Meelo no. Pronto declaró que estaba cansado y que él y Poki iban a echarse una siesta. Estaban listos para dormir cuando Tenzin se dio cuenta de que el lemur también estaba en la cama. No puedes dejar que duerma la siesta contigo en la cama, le explicó a Meelo. Tú eres el lemur alfa. Tiene que dormir en el suelo. Meelo se sintió decepcionado, pero obedeció. Cuando dejó a Poki en el suelo, lo miró con tristeza. Sé que es difícil, le dijo Tenzin mientras Poki volvía a subirse a la cama, pero es lo mejor. No, Poki, esta es mi cama, le dijo Meelo al lemur mientras lo volvía a poner en el suelo. Tú duermes en el suelo. Poki lo miró con grandes ojos tristes, pero no se movió. Solo cuando el lemur se acostó, él hizo lo mismo. Ser el lemur alfa es solitario, declaró con tristeza antes de quedarse dormido. Lo sé, dijo su padre, recordando su propio entrenamiento con su padre. Había sido exactamente lo mismo que le estaba haciendo pasar a su hijo. Pero al final resultó ser lo mejor, y por eso lo hacía. Ubicación: Tierra de la Primavera. Dime, dijo la nieta del daimyo mientras miraba a Arashi. ¿Has viajado mucho? Yo he viajado por todo el mundo. Lo dudo, pensó mientras él y sus compañeros esperaban a que los llamaran. Estaban filmando la escena y ellos aguardaban junto a la pared, intentando no estorbar. Bueno, intentaban no estorbar. La nieta simplemente no podía quedarse callada. Extrañamente, prefirió hablar con él en lugar de con los demás. ¿Y bien?, preguntó ella. Señora, comenzó. Se detuvo. Ya te dije que me llamaras Yukie. Le dedicó una sonrisa bonita. No creo conocerla lo suficientemente bien como para llamarla así, señora. Eso tiene solución. Tsukiko la miraba con desprecio por algún motivo que él desconocía. Corten, gritó el director. La escena se detuvo y los actores salieron de sus personajes. A quienes necesitaban retoques de maquillaje, los maquilladores se acercaron. ¿Qué está pasando?, preguntó Hiro, mirando a su alrededor para ver todo. No sé, me pareció que la escena iba bien, comentó Arashi. Podía oír a los actores decir sus diálogos. Nadie se había equivocado ni había fallado, ya sabían que el director no toleraba eso. Quizás fue un problema de posicionamiento. ¿Crees que va a ser un problema? Miró fijamente a los Hyuga. Sé lo que estás pensando, Hiro. No voy a subir ahí. No he dicho nada, protestó levemente. Sin embargo, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras hablaba. Arashi vio la sonrisa y frunció el ceño. Lo estabas pensando. No intentes negarlo. Veo tu sonrisita. Chicos, miren el reloj, dijo Tsukiko. Lo hicieron. El reloj digital estaba colocado de forma que todos en el pasillo pudieran ver las 12:01. Era la hora del almuerzo. Oh, dijo la pelirroja teñida, sintiéndose algo más que estúpida. Sí, convino Hiro. ¿Eso significa algo?, preguntó Yuki a todos, pero sin apartar la mirada de Arashi. Es la hora del almuerzo, le dijo la otra chica que estaba allí. Oigan, ¿dónde está la comida?, gritó alguien con voz indignada.
Los tres genin giraron la cabeza hacia donde provenía la voz. Era uno de los actores, fuera de cámara. Buscaba algo con la mirada, pero no lo encontraba. Cuanto más tiempo buscaba, más se enfadaba. Un rápido vistazo al pasillo les mostró que no había mesas para comer. No había comida en absoluto. ¿Nadie recibió el pedido para la cocina?, preguntó Tsukiko en un susurro. Se suponía que aquí debía haber comida. No he conseguido nada, le dijo Hiro. Yo tampoco, dijo Arashi. Creí que se lo habían entregado a... Se detuvo y miró a la princesa. Todos lo hicieron. ¿Qué?, preguntó al percatarse de las miradas. De fondo, las voces airadas comenzaban a alzarse. ¿Te dieron el periódico para el almuerzo?, preguntó Tsukiko. Lo pensó un momento. Un hombre me dio algo cuando empezamos, les dijo, pero también para sí misma. Estaba en blanco y supuse que intentaba ser gracioso porque era mi primer día. No soporto esas cosas. ¿Todavía lo tienes?, miró a Lucia como si hubiera perdido la cabeza. No, claro que no, respondió. Lo tiré en cuanto el hombre se dio la vuelta. ¿Qué?, pensaron los tres genin. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Hiro en un susurro entrecortado. Sus ojos observaban cómo la confusión inicial entre el reparto y el equipo se transformaba cada vez más rápido en ira. ¿Qué tiene de malo?, les preguntó Yukie. Parecía que no pasaba nada y que estaban siendo bastante tontos. A Tsukiko le dieron ganas de golpearla. Necesitamos esa lista para que puedan comer. Tú, se detuvo al darse cuenta de que estaba a punto de insultar a la realeza. Yukie la vio detenerse y le dedicó una sonrisa burlona. El impulso volvió con fuerza. Hiro tomó el relevo. Necesitamos esa lista para que el reparto y el equipo puedan almorzar. Yukie, le dijo. Sin almuerzo, la gente se enfada y eso nunca es bueno. Bueno, ve a buscar la comida, le dijo como si fuera lo más obvio del mundo en ese preciso instante. No tenemos la lista. Ni siquiera sabemos dónde está la cocina. Ah, esa parte es fácil, dijo, mirando hacia abajo a la izquierda y señalando con el dedo. Solo tienes que bajar por ahí, girar a la derecha, otra vez a la derecha, luego a la izquierda, y seguir recto hasta que huelas la comida. Cuando la huelas, estará justo a la vuelta de la esquina. Tsukiko la miró con incredulidad. Eso no ayuda. Te di instrucciones. ¿Qué tan difícil sería para ti seguirlas? Pensé que eras una kunoichi. Todo atisbo de respeto y cortesía se desvaneció de su mente ante aquella pregunta velada. Vaya, qué engreído eres. Está bien, dijo Hiro, deteniéndose antes de que ella pudiera empezar, y colocó una mano sobre su puño en alto. Logré conseguir un mapa del palacio. Creo que podremos encontrar las cocinas. Se detuvo, respiró hondo y bajó el puño. Bien, Hiro y yo iremos a buscar la cocina y nos aseguraremos de que traigan al menos una bandeja de bocadillos. Arashi, tú controla a la multitud. ¿Qué? Yo. Repitió, sorprendido por lo que ella dijo. Sí, tú, repitió. Me alegra ver que tus oídos todavía funcionan. Empezó a sentirse incómodo con la idea. Voy a buscar la comida a la cocina, Hiro. Tengo el mapa, dijo el Hyuga, sosteniéndolo ya en sus manos. Entonces Tsukiko. No me quedaré aquí con esta idiota ni un minuto más de lo necesario, dijo mirando a Yukie. ¿Cómo me has llamado?, preguntó la princesa con expresión furiosa. Pero el Uchiha no le prestó atención. Encárgate de ellos y de ella. Volveremos enseguida. Lo dejó allí con la nieta del daimyo sin pensarlo dos veces. Hiro al menos tuvo la decencia de encogerse de hombros con una disculpa antes de irse. Arashi se limitó a mirarles la espalda. ¿Cómo pudieron dejarme así?, preguntó. Yukie tenía otros pensamientos, la mayoría dirigidos al trasero de Tsukiko mientras se alejaba y que consistían principalmente en perra. Esos pensamientos se desvanecieron cuando vio a Arashi dirigirse hacia el equipo y lo siguió. El reparto parecía realmente enfadado y ella no entendía por qué. Cometió un pequeño error, nada grave. Apenas prestó atención a la escena mientras el único genin interesante de los tres explicaba al equipo que había sido un percance suyo y que ya se estaban ocupando del asunto. ¿De quién fue la culpa?, le preguntó el director. De ella, respondió, señalándola con el pulgar. Ella lo miró atónita, incapaz de comprender que la abandonara a su suerte de esa manera. Se dio cuenta demasiado tarde de que todas las miradas estaban puestas en ella. Ubicación: Ciudad República. En la jefatura de policía, todos estaban ocupados con sus labores, intentando garantizar que la ciudad sobreviviera un día más. Todos, excepto dos detectives llamados Luigan.
Se contentaban con sentarse en sus escritorios y escuchar a escondidas la reunión que se llevaba a cabo en la oficina del jefe. Era fácil hacerlo, ya que estaban muy cerca. ¿Cómo es posible que este ataque al centro cultural ocurriera justo delante de sus narices? Oyeron preguntar al presidente Raiko al jefe. ¿Y por qué no han arrestado a los norteños responsables? Estamos trabajando en ello, señor, respondió ella. Pues trabaja más. Si no obtienes resultados pronto, buscaré a alguien que sí pueda. Las puertas de la comisaría se abrieron y apenas notaron que el superpolicía Mako entraba. He dado con una pista en el caso del atentado, les dijo, acercándose a sus escritorios con una foto en la mano. He identificado al tipo que vi en la escena del crimen. Eso es genial, Mako, dijo Lu, pronunciando mal su nombre. Sí, mejor llévaselo a Beifong ahora mismo, le dijo Gan. Comparado con su compañero, que era lo suficientemente bajo como para caber cómodamente en su silla, él era lo suficientemente alto como para tener que agacharse para estar cómodo. ¿Tú crees? Preguntó el maestro Fuego, algo inseguro. Claro que sí. Vas a ser un héroe. Le dijo el más bajito de los dos. Miró la foto como si buscara inspirarle confianza. Lo vieron acercarse a la puerta del jefe y llamar, haciéndole su saludo especial una vez que pasó junto a ellos. Entró por la puerta y casi al instante la jefa le gritó. ¿Qué se cree un policía novato para interrumpir mi reunión con el presidente? Exigió. Afuera, los dos detectives se echaron a reír. Lo siento, es que, me enteré de algo sobre el atentado. Oyeron que el policía de barrio intentaba explicar, lo que no hizo más que aumentar su hilaridad. Pues dáselo a Lu y a su pandilla, imbécil. Ahora lárgate. Dejaron de reír cuando él salió de nuevo. Disculpa. ¿Estaba ocupada? Le preguntó Lu, fingiendo inocencia. Mako no respondió, limitándose a dejar caer la foto sobre el escritorio de Gan. Este es el tipo que vi salir a hurtadillas del edificio justo antes de las explosiones. Es miembro de los Agni Kais. Alguien debió de contratarlo para simular que los norteños atacaron el centro cultural. El más alto de los dos tomó la foto y la miró un instante. Murmuró, fingiendo que lo estaba considerando. Pero luego abrió un cajón y la guardó sin pensarlo dos veces. El novato de los tres se sorprendió un poco por la decisión, pero no dijo nada al respecto. En cambio, optó por preguntar sobre el caso. ¿Averiguaste algo sobre el control remoto que encontré en la escena del crimen? Tiene que ser la clave para descubrir quién es el verdadero responsable. Escucha, chico, era la tribu Agua del Norte, ¿de acuerdo? Le dijo Lu. Sí, déjalo ya, superpolicía, convino Gan. A su parecer, era un caso sencillo, fácil de abrir y aún más fácil de cerrar. Los miró a ambos un instante antes de darse por vencido y dirigirse a su escritorio. Se sentó justo cuando la puerta del despacho del jefe se abrió y se cerró, dejando salir al presidente, seguido por sus guardaespaldas. Se puso firme y el presidente se detuvo frente a él. He oído hablar bien de usted. Para ser un novato, ha logrado importantes detenciones de miembros de la tríada. Gracias, señor, respondió. Y estás saliendo con el avatar, ¿verdad? Sí, señor, respondió, aunque sentía que estaba a punto de ser descubierto en algo. Me preocupa que Barrick le esté dando malos consejos. ¿Sabe usted si están tramando algo que pueda comprometer la seguridad de Ciudad República, oficial? No podía mirarlo a los ojos. Permítame recordarle que ha jurado lealtad. Ante todo, es un hombre de ley. Sí, señor, dijo por segunda vez. Bueno, sigue así. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Mako permaneció allí, firme tras su escritorio. Una batalla silenciosa se libraba en su interior. Que Agni te queme, Bolín, pensó. No debiste contarme lo que Barrick planeaba. No quería hacer lo que estaba considerando en ese momento, pero aquel hombre le recordaba lo que había hecho al ingresar en la policía. No había escapatoria. La batalla estaba sentenciada. Espera, hay algo que debes saber. El presidente se detuvo y se giró. Gracias por recibirme, General Hiro, dijo Korra al hombre. Estaban de pie en la cubierta de su acorazado personal y del buque insignia de la flota, el dragón cicatrizado. ¿Qué puedo hacer? Le preguntó Hiro. El sur necesita apoyo militar antes de que un ala los aniquile por completo, pero el presidente se niega a dar la orden. Por eso decidí acudir directamente a usted. Fue una respuesta rápida, directa y sincera. Era justo como le gustaba. Ya veo. Se puso a pensarlo y a elaborar un plan. Supongamos que llevo la flota al sur en unas maniobras de entrenamiento rutinarias. Y digamos que, por accidente, nos topamos con un bloqueo hostil en el norte.
No nos quedaría más remedio que defendernos, ¿verdad? Supongo que no, respondió, captando la indirecta de inmediato. Gracias. Se sintió eufórica. Por fin, alguien iba a ayudarla. ¿Intercambiando viejas historias de guerra?, preguntó el presidente al subir a la cubierta. Korra giró la cabeza para mirarlo, atónita al verlo allí. Señor presidente, dijo Iroh, saludando a la derecha y poniéndose en posición de descanso. Espero que no planeen emprender ninguna acción militar sin una orden de su comandante en jefe, preguntó frunciendo el ceño. Por supuesto que no, señor, respondió el general. Bien, dijo, porque si un solo barco abandona este puerto sin mi autorización, serás sometido a un consejo de guerra. ¿Me explico? Cristal, señor, dijo Iroh, sin mostrar en su voz ninguna emoción más allá de comprender las órdenes. Al oír la respuesta que esperaba, centró su atención en Korra. Tus acciones aquí rayan en la insurrección. El avatar no tiene el mando del ejército de la República. No vuelvas a actuar a mis espaldas, le advirtió, señalándola con el dedo. Como siempre, General Iroh, le dijo al general antes de abandonar la nave. Korra esperó hasta que la escotilla que daba al interior de la nave se cerró de golpe antes de exclamar: odio a ese tipo. Lo siento, se disculpó Iroh. No tengo más remedio. Su enfado se atenuó al oír sus palabras. No estaba enfadada con él, así que habría sido inútil reprochárselo. Lo entiendo. Gracias de todos modos. Pero deberías hablar con el Señor del Fuego, sugirió con un tono de voz más animado. Mi madre y mi abuelo siempre han sido buenos amigos del Avatar y de la tribu Agua del Sur. Estoy seguro de que estarán dispuestos a ayudar. Parecía una buena idea, y además, una muy buena. Gracias, general. Bolin estaba de pie frente a todo un equipo de filmación y Barrick, sobre un fondo nevado, escuchando música suave. Probablemente se habría sentido nervioso ante la idea, de no ser por algunas dudas. ¿No pasaré frío con este atuendo en la nieve?, le preguntó a Barrick, mirando brevemente su ropa. Era un chaleco de piel blanca, una talla más pequeño, pantalones azules, botas, brazaletes de tela, un collar de hueso y un garrote grande. No había visto nada parecido en el Polo Sur y estaba seguro de que si la gente de allí lo viera así, se reirían a carcajadas. Le sorprendió un poco que Barrick no lo hubiera pensado, pero al hombre no parecía importarle lo que la gente pudiera pensar. Ah, Nuktuk nunca tiene frío, declaró después de terminar de mirarlo a través de su propia lente, es decir, sus manos. Habría protestado si Ginger no hubiera pasado por allí con un atuendo tribal que no dejaba nada a la imaginación. Oh, dijo con un tono de anhelo, hola, Ginger. Ella no le respondió. Simplemente se acercó a Barrick y sacudió su cabello rojo. ¿Qué te parece?, preguntó Barrick a Bolin, señalándola a ella y a su cabello. Es el último producto de mi línea de cabello manejable, Barry Tinte. Grabemos algunas tomas de ella usándolo antes de que una lag la secuestre. Te garantizo que venderemos 1 millón de cajas la primera semana. De repente, los ladridos de un perro oso polar resonaron a su alrededor cuando Naga llegó a caballo con Korra en brazos. Bolin, necesito que cuides de Naga mientras no estoy, dijo sin rodeos, bajando de la silla de montar y corriendo hacia él. ¿A dónde vas?, le preguntó. La Nación del Fuego, respondió. Voy a intentar que ayuden al sur. Volvió su atención hacia Barrick. Necesito un barco. ¿Qué pasó con el general Iroh? Había pensado que era un plan a prueba de fuego. Frunció el ceño. Iba a ayudarnos, pero entonces apareció el presidente Raiko. Alguien debió de avisarle, pero no logró averiguarlo. Nadie lo sabía, salvo nosotras y Asami. Por un instante, se preguntó si Asami las habría delatado, pero lo descartó. Se jugaba mucho con esto. No las traicionaría. ¿Y Mako?, añadió Bolin distraídamente con una sonrisa en los labios. ¿Mako?, repitió antes de volverse para fulminar con la mirada al maestro Tierra vestido con el atuendo de la tribu Agua. Una parte de su cerebro se preguntaba por qué llevaba algo así, pero la mayor parte estaba concentrada en lo que acababa de decir. De alguna manera, tenía sentido, y no quería que fuera así. ¿Qué?, preguntó, mirándola confundido. Pero entonces ató cabos y comprendió lo que significaba. En lugar de preocuparse, puso cara de seguridad. Mako jamás lo habría contado, le dijo. Ella se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación tan rápido como había entrado, dejándolo con un ¿verdad? Asami subió el último tramo de escaleras que conducía al piso de su sensei. Los escalones eran empinados y viejos, crujiendo y gimiendo a cada paso. Cuando empezó a venir a estudiar, creía que despertaría el edificio con cada paso que daba.
Pero ahora sabía que haría falta mucho más que eso para siquiera despertar a los inquilinos. Solo se había cruzado con unos pocos en los pasillos. Ninguno la menospreciaba por ser hija de su padre, sino que la trataban con respeto como señorita. Se acercó a la puerta de Naruto y llamó antes de usar la llave que le habían dado. Entró y encontró a Naruto sentado en su silla hablando por teléfono. Un ojo la miró y levantó un dedo para indicarle que esperara. Ella esperó y él terminó. Bien, gracias, Zuko. Sí, nos vemos en la cena con Izumi. Adiós. Esperó a que él volviera a colocar el teléfono en la base antes de hablar. ¿Conoces al señor del fuego, Zuko? La miró fijamente mientras se ponía de pie. Soy su cuñado. Claro que lo conozco. Ah, claro. Se sintió tonta por haber hecho esa pregunta. Claro que se conocían. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? Bueno, fue una pregunta estúpida. Se quedó mirando un instante. Luego asintió. Bien. Lo has admitido. Era obvio. Es cierto, pero algunas preguntas estúpidas no son obvias e incluso cuando se descubren, la gente se negará a verlas. ¿Eso es una lección de virtud o una lección de vida? Rápidamente se dio cuenta de que aprender de Naruto no significaba solo aprender a ser un ejemplo a seguir. Había aprendido algunas lecciones de vida en el proceso, o al menos eso creía. La razón era que nunca le daba una respuesta directa. Simplemente la miraba un instante, como ahora, y luego no decía nada. Como de costumbre, solo dijo, ven, y pasó junto a ella, entrando por la puerta. Ella lo siguió fuera del apartamento, cerrando la puerta tras de sí. Juntos, subieron las escaleras hasta la azotea. Lo dejó salir primero, recordando la primera vez que ella salió primero y casi pierde la cabeza. Fue el primero de sus ataques sin provocación. ¿Así que hoy toca otro combate? Le preguntó mientras lo seguía, dejando la puerta abierta con una piedrecita. El día era agradable, aunque algo fresco. Sí, dijo, volviéndose hacia ella. Hoy veremos cómo te desenvuelves contra un estilo opuesto. Antes, quizá le habría preguntado qué significaba eso. Pero ahora, casi siempre lograba entender lo que decía. Tú atacas con fuego control, yo me defiendo con agua control, y así sucesivamente. Sí. Dejó a un lado su arma y adoptó una postura firme de control de la tierra, con los brazos paralelos a los hombros y las manos apretadas en puños. Habría adoptado una postura de control del aire, manteniendo los pies ligeros y las manos en un gesto pacífico, pero una pregunta le rondó la cabeza al ver su movimiento, algo que él había hecho muchas veces antes. Naruto-sensei, ¿por qué nunca ha atacado con su espada? ¿Me haces esta pregunta ahora? No parecía sorprendido, sino más bien ligeramente exasperado. ¿Cuándo es mejor? De acuerdo, concedió, manteniendo su postura. No uso mi espada porque quiero asegurarme de que sobrevivas al combate. Lo dijo con naturalidad, pero aún así le provocó un escalofrío. ¿Eres tan bueno? Le preguntó. Sí. Si desenvaino mi espada, entonces sabrás que la cosa va en serio, especialmente si la desato. ¿Liberarla? Repitió, dándose cuenta de que había elegido esas palabras de forma extraña. Sonaban como si la espada fuera algo que debía contenerse. Reza para que, si alguna vez lo ves, no sea porque esté dirigido a ti. Un escalofrío la recorrió al oír esas palabras. Pero también despertó su curiosidad. ¿Podré conseguir una? Comprar una espada no era fácil hoy en día. Se consideraban anticuadas y solo se usaban en demostraciones. Tal vez, sí creo que eres digno de ello. Pero no es un arma propia de un parangón. Ahora bien, ¿continuamos? Ella asintió y adoptó una postura de control del aire. La primera regla de cualquier postura o secuencia de control del aire era nunca dar el primer paso. Actuar, no reaccionar. Así que, aunque estaba lista para el combate, no se movió. Esperó, manteniendo sus extremidades sueltas y flexibles. Su sensei sí dio el primer paso. Ella desvió el puñetazo y lo apartó, moviéndose a su alrededor. Él giró y lanzó una patada alta. Ella esquivó la patada, aprovechando el impulso para empujarla hacia abajo y desequilibrarlo. Pero él dejó caer la pierna, que, impulsada por el movimiento, impactó contra su espalda. Su cuerpo la siguió, inclinándose hacia atrás y luego lanzándose repentinamente hacia adelante. Ella vio cómo su cuerpo se transformaba en control del agua al plantar el pie e intentó cambiar a control del fuego. Fue medio segundo demasiado tarde. Su golpe la hizo retroceder 2 pasos. Antes, la habría derribado por completo, pero ahora pudo recuperarse más rápido y avanzar para atacar.
Pero antes de que pudiera siquiera lanzar un puñetazo, sintió algo atravesarle la pantorrilla y un dolor punzante le recorrió la pierna como un río de fuego. ¡Ah! Gritó de dolor, tropezando y cayendo al suelo. Miró hacia atrás para ver qué había pasado y vio una flecha clavada en su pierna. ¿Una flecha?, repitió. ¿Me dispararon con una flecha? Creí que esto era un entrenamiento, le dijo a Naruto, volviendo la cabeza para mirarlo. ¿Qué fue lo primero que te enseñé?, le preguntó. Que te ataquen de una manera no significa que no lo hagan de otra, recitó al instante. ¿Qué tiene que ver eso con la flecha que llevo en la pierna? No prestabas atención a las diferentes opciones. Incluso en una pelea, mantente alerta ante cualquier posible amenaza. Se acercó a ella, se agachó y le arrancó la flecha. Siseó al sentir de nuevo el dolor. Pero este se fue atenuando cuando él sacó un rollo de venda y le envolvió la herida. Menos mal que no me puse mi ropa formal, pensó mientras se abrazaba. El coste de la reparación habría supuesto un duro golpe para lo poco que le quedaba. «Listo», dijo cuando terminó. Se puso de pie, observando cómo apoyaba el peso en la pierna. «Bien, ¿quién me disparó?». Su única respuesta fue un silbido. Una sombra descendió del tejado de la entrada, y al aterrizar, ella se giró para ver quién era. Vestía ropas sencillas de color marrón, de aspecto rústico, pero que ella sabía que habían sido confeccionadas por un sastre moderno. Llevaba una cinta negra en la frente con un triángulo rojo bordado. Tenía los ojos pintados de un rojo intenso, extendidos como alas. En las manos sostenía un arco y a la espalda llevaba un carcaj lleno de flechas. Ella asimiló todo esto y luego hizo la pregunta obvia. ¿Quién eres? Este es el capitán Miyu, líder de los arqueros Yuyan, lo presentó Naruto, de pie sobre él unos centímetros. Señora, dijo el arquero con una respetuosa inclinación de cabeza. Capitán, respondió ella. Miró a su profesor. ¿Por qué está aquí? Además de dispararte para darte una lección, preguntó con una sonrisa ligeramente traviesa. Sí. ¿Presentaciones?, respondió con sinceridad. ¿Qué?, preguntó con una evidente confusión en la voz. ¿Cómo es que dispararle podía considerarse una presentación? Los arqueros Yuyan son leales a la Nación del Fuego, pero su primera lealtad es al parangón de la Nación del Fuego, dijo, mirándola fijamente, esperando su respuesta a su siguiente pregunta. ¿Sabes lo que eso significa? Lo hizo. Te sirven. Y cuando me retire, te servirán. Miró al arquero. Gracias, Miyu. Eso es todo lo que necesito de ti por hoy. Sal y disfruta de la ciudad. Pero ten cuidado, la situación está tensa. Iré a cenar contigo más tarde a casa de Kwon y me contarás lo de los arqueros. Señor, dijo el capitán saludando. Se dio la vuelta y regresó al interior del edificio. Es un buen hombre, dijo el anciano una vez que se hubo marchado. Su abuelo me sirvió muy bien como segundo al mando. Ella lo escuchaba a medias. Seguía pensando en los arqueros Yuyan bajo su mando. La idea de tener una fuerza armada a su entera disposición le resultaba sorprendente. Conocía la reputación de los Yuyan. También era una idea aterradora. ¿Somos los únicos Paragon con este poder?, le preguntó. No, dijo negando con la cabeza. Gan está al mando de los Daily. Recuerda siempre esto, Asami. Los Parangones mantienen al avatar a raya, pero también nos mantenemos a raya entre nosotros. Porque así como el avatar puede caer, ¿también pueden caer los Parangones?, preguntó. Él asintió una sola vez. Era todo lo que necesitaba. Ubicación. Tierra de la primavera. No puedo creer que me hayas hecho esto, se quejó Yuki Arasi al final de la jornada. El resto del elenco se había marchado, al igual que los 3 genin. Pero ella los había detenido para poder hablar con él. Tuve que hacerlo, le dijo sin mostrar arrepentimiento en la voz. Fue tu error y no parecías tener intención de reconocerlo. Apenas hice nada malo, protestó. Cometió un pequeño error en todo el día y todos la habían estado mirando mal durante el resto del día. Tsukiko abrió la boca para decir algo, pero Arasi se dio cuenta y la detuvo. Yo me encargo, le dijo. ¿Estás seguro?, le preguntó ella. Sí, dijo, mirando a la princesa. Si quieres ganarte la vida, tienes que asumir la responsabilidad de tus errores. Es así de simple. Algo que tanto su padre como Gigi le habían repetido una y otra vez. Solo ahora empezaba a comprender lo que querían decir. Pero cuando dijo eso, Yuki solo gimió ruidosamente. Caramba, suenas como mi tío. Se quejó. Hiro no pudo evitar preguntar. ¿Cuál? Tenía varias opciones y todas hubieran estado en la corte. Kenji, le dijo. ¿Conoces al tipo que era un shinobi de Konoha pero se retiró para poder casarse con mi tía? Tiene razón.
Volvió a quejarse y levantó los brazos al aire. Lo que sea, declaró antes de alejarse dando un portazo. La dejaron ir sin decir palabra. Bien hecho, tío, le dijo Tsukiko al pelirrojo teñido. Yo no la habría entregado a los lobos mejor. Pero ahora nos va a dar mucha lata, les señaló Hiro a ambos. Ella ya era así. Apenas había podido evitar mirarlos a los dos por encima del hombro durante todo el día. Bueno, ahora va a ser más grande. Y él no lo esperaba con ilusión. Si reconoce sus errores, creo que estaremos bien el resto de la semana, dijo Arashi con esperanza. O las próximas 2 semanas, añadió el Hyuga. Eso, admitió, recordando la conversación en la sala del trono. Así que, básicamente, no vamos a estar bien. Genial, justo lo que necesitábamos, declaró Tsukiko con un largo suspiro de exasperación. Puede que cambie después de hoy, Tsukiko, le dijo la pelirroja teñida a Lucia. Su actitud quizá fuera un poco condescendiente, pero él podía esperar que cambiara una vez que se diera cuenta de que lo que había dicho era cierto. Claro que pensarías eso. Tú, de quien ella estaba enamorada, replicó ella. Había visto cómo la princesa lo miraba fijamente, prestándole atención solo a él y hablándole solo a él. Eso sí que lo pilló desprevenido. ¿Qué? Preguntó, pero ella ya se alejaba. Oye, Tsukiko. No puedes soltar una bomba así y marcharte. La siguió. Hiro suspiró con resignación y los siguió. Probablemente iban a ser un par de semanas largas. Ninguno de ellos vio la sombra al otro lado del pasillo. Ubicación: Templo del Aire del Sur. Una semana después de que Tenshin comenzara a enseñarle a su hijo a ser entrenador de animales, Meelo invitó a todos a salir con él después del desayuno. Se quedaron en el jardín, observando cómo Meelo miraba fijamente a su lemur. Poki, siéntate. Ordenó, y el lemur obedeció. Date la vuelta. Poki hizo lo que le dijeron. Buen chico. Metió la mano en el bolsillo y le lanzó una golosina al lemur. Bien hecho, Meelo. Le dijo Tenshin a su hijo, de pie a su lado. Sabía que podías aprender a entrenar a Poki. No solo Poki, declaró. Entrené a todos los lemures. Miren. Les dijo mientras sacaba un silbato y soplaba. Poki corrió hasta el borde y se lanzó, abriendo las alas al hacerlo. Voló hacia arriba y toda la manada de lémures del templo lo siguió en formación. Mientras todos observaban la escena con asombro, Meelo dirigía a los lémures. Soplaba el silbato y señalaba con el dedo un punto en el aire hacia donde debían volar. Luego, con un silbido, hacía sonar el silbato y lo seguían, girando al unísono. Un último silbido y aterrizaban en semicírculo frente a él. Tenshin se quedó mirándolos a todos sin poder creerlo. Nunca había visto nada igual. Él no podía haberlo hecho. Ni siquiera su padre habría podido. He creado un monstruo, murmuró para sí mismo. Volvió a mirar a Meelo. Quizá deberíamos olvidarnos de toda esta disciplina del entrenamiento por ahora. ¿Por qué no se divierten y juegan tú y Poki? Sugirió. Gracias, papá, el entrenamiento me cansa. Vamos, Poki, le dijo su hijo a su lemur. Corrieron de vuelta adentro, pero no sin antes que él hiciera sonar el silbato 2 veces y los ahuyentara a todos. ¿Qué fue eso?, preguntó Bumi a Tenshin mientras Meelo cerraba la puerta tras él. Simplemente le estaba enseñando cómo entrenar a su lemur, explicó. ¿Durante cuánto tiempo?, preguntó. Solo duró 1 semana. ¿1 semana?, repitió incrédulo. Sí. No le des un bisonte. Solo los espíritus saben de lo que será capaz. Tenshin se encontró dándole la razón en parte a su hermano. Ubicación: Ciudad República. Lo primero que todos oyeron en la jefatura de policía fue el sonido de un trueno golpeando la madera, o algo muy parecido. Quienes lo vieron supieron que era solo el avatar abriendo de una patada la puerta de la oficina contigua al despacho del jefe. ¿Me delataste ante el presidente?, le gritó a Mako, dirigiéndose directamente a su escritorio. Él estaba sentado allí y ya se esperaba su llegada, y con esa entrada tan particular. Korra, déjame explicarte, le dijo, intentando mantener la calma. ¿Me explicas por qué mi novio me apuñaló por la espalda?, exigió, poniendo la mano sobre su escritorio e invadiendo su espacio personal. Mira, el presidente de la República me hizo una pregunta directa. ¿Qué se suponía que debía hacer? Sabía que, lógicamente, tenía razón, pero en ese momento su mente estaba actuando con lógica. Golpeó el escritorio con el otro puño y exclamó: «Me has traicionado a mí y a mi familia». Ahí terminó todo. Con una patada potenciada por el control del aire, lanzó el escritorio entero por los aires, justo delante de la puerta de Lin. Por suerte para Mako, logró levantarse a tiempo para evitar ser arrastrado.
Desafortunadamente, perdió la calma y espetó. Basta. Mira, tengo un trabajo que hacer. No puedo estar constantemente preocupado por evitar que cometas otro error garrafal. Eso solo la enfureció más y le espetó. Pues yo también tengo un trabajo que hacer, solo que parece que siempre te interpones en mi camino para que pueda hacerlo. Bueno, supongo que si ambos priorizamos nuestros trabajos, quizás no haya espacio para nuestra relación. Una vez dichas esas palabras, ambos guardaron silencio. La ira aún ardía dentro de Korra, pero se había atenuado con algo más: comprensión y dolor. ¿Y qué? Le preguntó. ¿Vas a dejarme? Sí, respondió con tristeza, aceptando el hecho. Supongo que sí. Una lágrima comenzó a formarse en el rabillo del ojo de ella, pero se negó a que la viera caer, dándose la vuelta y saliendo corriendo de la oficina antes de que pudiera hacerlo. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó Lin después de abrir la puerta y ver el desastre. Rompí con el avatar, le dijo Mako, aún con esa tristeza en su voz. Ella percibió la tristeza en su voz y la vio reflejada en su rostro. Pero también vio cómo Korra se marchaba y esbozó una sonrisa burlona. Te has librado por los pelos. Deberías haber visto la isla del Templo Aire después de que Tenzin rompiera conmigo. Ya estuve allí, lo vi, tuve que ayudar en la reconstrucción, no quiero volver a hacerlo, comentó Naruto al aparecer detrás de ella. Por eso mismo ya no se permite entrar en la isla con cables. Ya me he disculpado por eso 10 veces, le dijo. Así que rompiste con Korra, le dijo a Mako, quien asintió. Como dije, hormonas y estupidez. Sí, señor, respondió el maestro Fuego, sin saber si se refería a Korra o a él. Lu y Gan empezaron a reírse de su desgracia. Se rieron con demasiada fuerza. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Naruto, girando la cabeza para mirarlos. Se quedaron helados al ver su ceño fruncido. Nada, le dijo Lu. Algo gracioso debe ser que se rían en vez de trabajar. ¿No están ocupados con el bombardeo?, les preguntó. Se miraron entre sí, y esa fue la única respuesta que necesitaba. Levanten el escritorio y vuélvanlo a colocar, ordenó, señalando el escritorio de Mako con su bastón. ¿Qué?, dijeron al unísono. Ya que obviamente no estás trabajando, te voy a dar trabajo. Ahora recoge el escritorio y vuelve a colocarlo en su sitio. Gan intentó mostrarse desafiante. ¿No eres nuestro jefe?, dijo, reclinándose y cruzando los brazos. No, pero yo sí, dijo Lin, mirándolos fijamente. Ahora hagan lo que dice o le daré permiso para que los golpee con su vaina otra vez. Ese fue el incentivo que los hizo levantarse de sus sillas. Pero aunque lograron volver a colocar el escritorio en su sitio, lo hicieron a regañadientes. Ubicación: Korra. Había conseguido robarle la lancha a Barrick y se dirigía sola a la Nación del Fuego. Estaba tan concentrada en llegar que no se dio cuenta de cuando Ciudad República desapareció de su vista y solo vio océano. No lo sabía y no le importaba. Solo quería llegar a la Nación del Fuego. Pero mientras conducía la lancha y escuchaba el rugido de las olas, sus pensamientos volvieron a Mako, provocando que una lágrima se le escapara y se la llevara el viento. No, no pienses en él, se dijo, llevándose la mano a las lágrimas que aún le quedaban. Al hacerlo, la barca se estremeció y dio un fuerte golpe, sorprendiéndola. ¿Qué fue eso? Miró hacia atrás y vio que le arrojaban agua a la barca. Miró aún más lejos para ver quién la arrojaba y vio a sus primos, que venían tras ella en sus propias barcas. Arruinaste mi boda, le gritó Ska, lanzándole otro chorro de agua. Korra esquivó el agua con la barca y contraatacó con un largo látigo de agua. Destruyó sus barcas, pero ellas saltaron y aterrizaron en el océano, controlándolo para impulsarse hacia adelante. Así eran mucho más rápidos, alcanzándola y bajando por ambos lados. Nadie me roba a mi bolín, seguía gritándole Ska a su prima. De un salto, dio una patada giratoria y lanzó un largo chorro de agua contra la proa de la barca. Korra gritó cuando el barco se destruyó y salió volando. Pero fue un grito breve. Respiró hondo y se lanzó de nuevo al océano. Al emerger, lo hizo sobre una columna de agua, lo que le dio ventaja de altura. Comenzó a lanzarles fuego y ellos respondieron con agua. Rápidamente se convirtió en un intercambio de ataques. Uno de ellos le dio de lleno y la lanzó por los aires de nuevo. Pero ella dobló una columna de aire para estabilizarse y recuperó la de agua. A ver qué les parece esto. Giró la columna y la dobló hacia afuera, expandiéndola hasta convertirla en una esfera. Los gemelos quedaron atrapados por el orbe y sintieron como si 1000 martillos de agua los golpearan. Levantaron las manos para desviar parte del flujo y siguieron avanzando.
Pero entonces vieron algo que brillaba bajo la superficie del océano, algo grande y oscuro. Supieron de inmediato qué era. Cuando el orbe llegó a su límite, Korra tuvo que soltarlo. Se preparó para continuar la lucha, pero solo vio a los gemelos huir. Primero atacan y ahora se van, se preguntó mientras descendía de nuevo a la superficie del océano. ¿Qué está pasando? No pudo terminar la pregunta porque el océano explotó tras ella. Se giró y vio un espíritu oscuro que se cernía sobre ella. Lanzó una especie de grito de guerra y le lanzó un tentáculo, que ella esquivó. Repitió el ataque y ella lo esquivó un par de veces. Pero entonces la golpeó y cayó al océano. Mientras se hundía en las profundidades, se concentró y activó el estado avatar. Se alzó de nuevo con los ojos brillantes y dobló el océano para rodear al espíritu con cintas luminosas. Luego comenzó a calmarlo, doblando el agua una y otra vez a su alrededor. El resplandor se extendió desde las cintas hasta el espíritu, desde la base hasta la cabeza. Por un instante, pareció calmarse y a punto de hundirse, y ella se relajó un poco. Pero le costó caro. El espíritu oscuro se liberó y volvió a chillarle con la boca abierta de par en par, cuyo impacto la sacó del estado avatar. ¿Qué? ¿Cómo? Se preguntó atónita. Pensaba que eso funcionaría. Se abalanzó sobre ella con la boca abierta. Intentando cualquier cosa, extendió la mano hacia un lado y lanzó una poderosa ráfaga de fuego control, pero era demasiado tarde. El espíritu la engulló por completo y desapareció bajo la superficie del océano. En cuestión de segundos, cuando el agua volvió a su nivel original, todo parecía indicar que nada había sucedido. Desna y Sokka observaron todo desde corta distancia, de pie sobre pequeños témpanos de hielo. Miraron impasibles, sin mover un dedo para ayudar a su prima. En lugar de eso, intercambiaron una mirada antes de darse la vuelta y huir del lugar.